el padre de la informática y pionero de la inteligencia artificial, Alan Turing, el genio matemático traicionado por el país que salvó. Él tenía esa concepción de que cuando alguien se muere, su espíritu se va a otro plano, pero después dice no, porque la materia y el espíritu están tan íntimamente ligados que eso sería contradictorio. Y de ahí empieza su estudio y su obsesión por el cerebro. Él estaba a todo dar. Turing fue elegido miembro de la Royal Society en Londres en 1951. Ya habías llegado a los cuernos de la luna, amigo. Pero su vida íntima le jugaría una mala pasada. Ayudó a inspirar a la primera generación de científicos informáticos a pesar de una vida trágicamente truncada. No era entendido porque era un genio. Estaba diferente a los demás porque su forma de ver el mundo es totalmente diferente. Más aparte la cuestión de que sus preferencias sexuales lo hacían repudiado. Ser homosexual era un delito. No tenías que ser alguien que robar, no, solamente tenías que tener un gusto sexual diferente. Era todo lo que necesitabas para ser un delincuente. La lógica, las matemáticas, la computación, la inteligencia artificial y la biología computacional se han vuelto más apreciadas. El que todo el mundo vemos cuando entramos a las páginas para probar que somos humanos es la versión inversa de la prueba de Turing, donde el programa de la página web tiene que diferenciar si nosotros somos humanos o somos una computadora. Traicionado por su país porque no tuvieron, o sea, a pesar de ser una figura brillante, alguien que los ayudó, no tuvieron piedad. Divagué mucho, hasta Alan le puse a los cerdos aquí. Esperamos con toda el alma haberle hecho un poco de justicia a la increíble historia de Alan Turing. Divagadoras científicas, expertas en divagación, aficionadas a la ciencia, ingenieras de corazón. La divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Sean virtual y artificialmente bienvenidos a Divagadoras Científicas, el podcast favorito de los informáticos aficionados a la ciencia. Hoy está frío, nublado y lluvioso. Aquí donde yo vivo es una noche perfecta para grabar un podcast en vez de andar en la calle. Este episodio, esta divagavida científica de hoy, precisamente me dejó, muchachos, el alma así, nublada, fría y lluviosa. Pero aquí miren, aguantándome las lágrimas. Ahorita les cuento quién es el personaje de la divagavida de hoy. Pero miren, con todo frío y invierno, bueno, no todavía es otoño, pero ya se siente como invierno. Aquí estamos, listísimas para divagar. Y pues la verdad sí me gusta porque es un buen pretexto para tomar cafecito en cantidades extra normales. Luego andamos ahí todas hiperactivas. Pero bueno, me tomo 2 cafés y luego 2 gomitas de melatonina y pues ya se compensa ahí la cosa. Pero bueno, antes de seguir divagando, vamos a presentar a las 2 personas que hacen posible este podcast, a las que están viendo en pantalla, si es que no nos falló la edición. Mejor conocida como la manzana de la discordia, Mari Legarreta. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, aquí también pasando un poco de frío desde donde estoy. Hoy no me hice mis trenzas. Hoy no, amigos. Hoy no ando trenzona. Hoy no ando divagadora. Sí. No ando en el peinado divagador, pero siempre lista para divagar. Vamos a ver cómo sale la divagación sin trenzas. Pero bien. Ahora divagaste con el pelo. A ver, sí, con el pelo suelto como que... Oye, aunque uno no quiere sacar, aunque uno no quiere sacar la edad, nos brota. Nadie va a saber de qué generación soy, claro que. Sí, muy ad hoc porque ahorita vamos a hablar más de eso, pero ya ves que ella es como que medio, como que apoya mucho el orgullo gay y la comunidad LGBT. Pero bueno, ahorita les decimos.
Antes, Sí. en el otro extremo de su pantalla, les digo, si es que no nos falla la edición, capaz que ni están, pero bueno. Que todo puede pasar. Tenemos a la Master Mom, Cele Espinosa, bien lista con su avalancha de divagación. Hola, Cele. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Qué tal, divagadores? Súper contenta. Sí, aquí también está frío, no está lluvioso, pero yo también ya aprendí el calentón. Y muy contenta de estar aquí para divagar. Esta vida está súper interesante, como todas, ¿verdad? Sí, realmente, les digo, me dejó así como que medio melancólica, pero pues vale la pena aprender y ya, ahí viene ya, ahí lo voy a presentar. Pero primero déjenme presentarme, yo soy Dalania Aceves, mejor conocida en la comunidad divagadora como la mente maestra. Hoy hablaremos de la persona que formuló muchos de los conceptos teóricos que subyacen en la computación moderna, el padre de la informática y pionero de la inteligencia artificial, Alan Turing, el genio matemático traicionado por el país que salvó. Y sí, pues así como está de controversial el título del episodio, muchachos, viene un poquito controversial, no son temas nuevos, desde la década de los 70 se dieron a conocer pues todas las peripecias por las que pasó nuestro científico de hoy, que específicamente aportó más pues a la ciencia de la computación, a las matemáticas, al código binario, pero para eso pues aquí les vamos a hablar y les traemos la divagación, lo mejor que encontramos o lo que más nos llamó la atención, que pensamos que también les puede gustar o les puede interesar, a ver qué tal nos va. Y bueno, en una biografía de Turing, escrita por su madre, por cierto, les voy a insertar aquí la foto del libro, porque me pareció muy importante, pues que era de su propia madre. Inclusive dice que como que la reeditaron, o sea, como que ya la había hecho, pero le agregaron cosas, y participa el hermano de Alan Turing, como hace ahí unas contribuciones, y otras personas como involucradas en su vida que hablaron más como de cómo fue su biografía, pero desde un punto de vista pues más familiar. Entonces yo creo que está muy interesante, pues obviamente no lo leí todo, pero sí le estuve dando una ojeada y yo creo que vale la pena revisarlo. Entonces en esa biografía la mamá de Alan Turing dice que él fue un niño bastante extraño, precoz y torpe. Me llamó la atención que dijera torpe, pero pues, así somos los malos. Está bien menso, mijo. Fue al llegar a la adolescencia que su habilidad matemática comenzó a florecer, y cuando era joven se interesó por el estudio de la mente humana a través de la física y la mecánica cuántica, buscando la solución a la relación entre mente y materia. Encontró un método de estudio que permitía ideas más abiertas y así consiguió distinguirse en lógica, matemática y probabilidad. O sea, en otras palabras, fue alguien que pensó fuera de la caja. Se le considera una de las figuras más grandes del siglo XX, pero alguien que apenas si se conocía más allá de los pasillos matemáticos hasta las revelaciones de la década de 1970. Como les digo, mucha información de su vida estuvo oculta, inclusive medio prohibida, hasta la década de los 70. Fue entonces cuando las contribuciones de Alan Turing para descifrar el código Enigma alemán y el desarrollo de la informática, junto con las circunstancias de su suicidio en su pleno apogeo intelectual, se hicieron ampliamente conocidas. Y sí, efectivamente cometió suicidio. En 1952, en la cumbre de su carrera, Turing fue juzgado y condenado por el gobierno británico debido a su homosexualidad. Esta y otras situaciones lo llevaron a una profunda depresión y a cometer suicidio en 1954, pero María ahorita nos va a dar más detalles en la semblanza de su vida. En los años transcurridos desde su suicidio, la reputación de Turing no ha hecho más que crecer, ya que sus contribuciones a la lógica, las matemáticas, la computación, la inteligencia artificial y la biología computacional se han vuelto más apreciadas. Alan Turing ayudó a inspirar
a la primera generación de científicos informáticos a pesar de una vida trágicamente truncada. La historia de Alan Turing está llena de momentos agridulces, desde una fuerte discriminación por declararse abiertamente homosexual, como les cuento, hasta fascinantes contribuciones a la ciencia de la computación, enigmáticos descubrimientos que ayudaron a cortar la Segunda Guerra Mundial, hasta su muerte por suicidio y sus teorías en cuanto a la inteligencia artificial. Qué bonito hubiera sido pues que él viviera para ver que estamos en la era en la que se está desarrollando todo esto de la inteligencia artificial. Obviamente cada quien tiene ahí sus opiniones en cuanto a esto, pero he visto y he leído de varias aplicaciones en las que son muy buenas, o sea, mejoran la calidad de vida o pues le mejoran la vida a las personas. No sé si se acuerdan en nuestro episodio 2 que hablábamos de Lambda, que supuestamente era una inteligencia artificial que había cobrado vida. O sea, cada vez mejoran tanto que pueden ponerse en el lugar de una mente humana. Obviamente, de mi perspectiva, nunca la van a superar, pero bueno, pueden ser muy útiles. Y ahí contábamos que Stephen Hawking utilizaba estos chatbots o se comunicaba pues gracias a inteligencias artificiales y otras tecnologías. Entonces, que inclusive Stephen Hawking lo defendió, o sea, habló como que, ahorita Mari nos va a contar cómo estuvo la controversia, pero él dijo como que pues que había que perdonar, que la verdad pues no sé qué es lo que le perdonen, en dado caso él es el que tenía que perdonarlos a ellos, pero bueno, él dijo como que se merecía ese perdón público, que se le redimiera pues, y así fue. Pero bueno, Mari nos trae además el chismecito. Hoy vamos a comenzar con Mari, ya les digo, quien nos hablará más a fondo de la historia de la vida de Alan Turing desde su nacimiento hasta su muerte. Luego Cele nos hablará de sus aportaciones más importantes desde su máquina teórica y su trabajo en The Bomb para descifrar los códigos nazi Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, hasta sus contribuciones en el campo de la computación y la inteligencia artificial. Y cuando él hizo esas contribuciones, o sea, todavía ni se le llamaba inteligencia artificial. Entonces les digo, qué bonito hubiera sido que viviera para verlo. Pero bueno, antes de pasar con Mari, ahora sí que una pregunta para romper el hielo que traigo en el alma, muchachos. Seguro con los datos que traen se me va a poner más fría y me va a dar más coraje. Entonces, para relajarnos, díganme, ¿qué tipo de inteligencias artificiales usan ustedes o cuál es su favorita o que hayan visto por ahí? Pues ya varias veces lo he comentado, yo utilizo Alexa. Estaba medio renuente porque tengo así como que esas ideas así como conspiranoicas de que me están espiando todo el tiempo. Que sí, o sea, que no es bueno, que es una realidad, ¿verdad? Lo hacen por medio de las cookies en las páginas que visitamos. Y también me ha pasado varias veces que en el celular les comentaba a las chicas antes del programa que a veces se activa solo el, ¿cómo se llama? El iGoogle. Y yo así de que, la asistencia de Google. O sea, sí, yo no te estaba hablando, sí. Y luego empieza a contestarme cosas, pero sí, no puedo negar que sí le saco provecho, que las alarmas, que el clima, que las luces, etcétera. Entonces, pues, la verdad sí disfrutamos de su uso, pero sí también así como que medio, pues sí, he visto varias películas así conspiranoicas de robot, ajá. Sí. Y nada más les iba a comentar que justamente ahorita pues me vieron que estaba preparando el tema para el día de hoy y le preguntó mi esposo a Alexa que si nos podían conquistar los robots y me sorprendió la respuesta porque dijo que no, que ella no creía que era posible que nos conquistaran los robots porque ellos no tenían la capacidad de reproducirse, como ella comentó que las bacterias que se reproducen. Entonces dije, órale, o sea, muy ad hoc el programa de hoy, ya contestándonos sobre las teorías de conspiración. Entonces sí, pues así está la cosa. Qué fuerte. Oye, ahorita que dijiste que los robots pueden conquistarnos, dije, pues a ver si un robot, Mario, porque nada te gusta.
Alguien, un hombre que haga lo que yo quiera. No hay. Bueno, pues un robot. Este sí, mira, te lo vas a traer bien cortito. Uno que trabaje con algoritmos. Oye, luego, pero como Uno las que mujeres entienda mi programa. cambiamos de opinión, también va a decir, no entiendo Sí. eso. Esa palabra clave no era. Sí. ¿Y tú, Mari? Pues en realidad una que use, comentábamos que aparentemente el Google Maps puede ser como una inteligencia artificial. Yo creo que es la que uso porque en general Siri no la tengo activada en mi celular, ni no tengo Alexa. Entonces no es de uso diario, pero sí me es muy fascinante luego cuando llego a casas de gente que tienen Alexa, de andar ahí preguntándole cosas a Alexa. Pero Sí. yo no tengo una. Entonces yo creo que lo más cercano, digo, en el celular, no me imagino que muchas aplicaciones llevan un poquito de inteligencia artificial. Pero a mí me fascinaría ver un robot con inteligencia artificial, o sea, con cierta automaticidad. ¡Ay! Sí, estaría muy interesante verlo, así como la de Yo Robot. Muy chévere. Pero no uso más que yo. ¿Acaso que me mencionen algo que yo ignore que tenga inteligencia artificial? Seguramente, muchas cosas. Pero así, el Google Maps, segurito. Muy inteligente el Google Maps. Sí uso mucho el GPS, pero soy muy de Siri. No, pobre Siri, ya. O sea, ya me dice, ya cállate. O sea, yo sí soy Siri, ¿qué hora es? Aunque traiga reloj, o sea, tú dime, Siri. Sí, Siri, ¿cómo está el clima? Siri, todo, o sea, todo. De repente así, pues, digo, ahora voy manejando y luego... Y no sé, se me ocurre una pregunta histórica. Oye, Siri, Sí, eso ¿quién está padre. descubrió el litio? Ay, acá. Pero bueno, también, por ejemplo, pues voy manejando y, oye, Siri, ponme las divagadoras o cosas así, o sea, como para reproducción automática. Yo sí lo uso mucho y pues es mi uso favorito. Nunca he tenido Alexa, pero pues supongo que ha de ser parecido. Sí. Y me parecen la verdad muy convenientes, pues tenemos acceso, de por sí ya tenemos mucho acceso a la información, pues aún más fácil. O sea, a mí me gusta siempre usar audífonos, entonces es como que hablo por el audífono y ahí tengo ya la información. Entonces me gustan mucho. Y pues bueno, todas este tipo de inteligencias artificiales y otras cosas robotizadas, todos los principios básicos que hicieron posible llegar hasta aquí, Alan Turing estuvo involucrado en su desarrollo. Entonces primero vamos a hablar un poquito de su vida y luego ya se le nutrirá de las aplicaciones un poco, que son realmente difíciles de explicar. Hoy no es una ciencia detrás, seguramente algún día habrá una, pero bueno, para el chismecito, miren, puestísimas. Pero vamos empezando con Mari. Háblanos de la enigmática vida de Alan Turing. Oye, sí, pues tuvo una vida muy tremenda. Y yo no sabía que la mamá escribió una de sus biografías. Me enteré aquí por Daranillo. Mira, les ponemos la foto. Lo bueno que a mí me tocó la vida, si no, imagínate. Sí, se llama Sara. Sara Turing. Sí. Aquí lo tenemos, mira, empezamos con Alan Matheson Turing, mejor conocido como Alan Turing, que vivió de 1912, o sea, un poquito antes de los inicios de la Primera Guerra Mundial, a 1954. Nació pues ya es verano, el 23 de junio. Sí, ¿no? Ya es verano, entra el 21 de junio. Verano. Sí. Nació el 23 de junio de 1912 en Londres, Inglaterra. Fue hijo de Ethel Sarah Stoney y de Julius Matheson Turing, miembro del cuerpo de funcionarios británicos en la India. Ahí también luego llegaron a mencionar que no sabían si había o nacido en la India o solo vivía de vez en cuando en la India, pero bueno, su relación fue mucho entre Inglaterra e India. Y bueno, ahí también que se me olvidó mencionar mucho los canales en los que me basé y artículos, me basé en varios, ¿no? Pero uno que me gustó mucho y que ya lo hemos mencionado antes es el canal de Bully Magnets, y hablan de la vida de Turing. Me gustó mucho cómo hablan ahí, porque me acordé porque en ese momento dice, pues eran funcionarios británicos viviendo en la India porque imperialismo británico de inicios del siglo XX. Uh-huh.
Me quedé Y yo, pensando ay. en Mahatma Gandhi y toda la liberación de la India y todo eso, ¿eh? Ah, mira, yo eso no me lo sé, por ejemplo, esa historia, esa parte de la historia. Pero es interesante, ¿no? Como que a veces uno no considera todas esos situaciones que no me parecen, insisto, tan lejanas. Fue el siglo pasado y estamos a 22 Sí. años del siglo pasado, o Vigentes. sea, ajá, me parece bastante vigente. Pero bueno, los papás de Turing pues fueron parte de ese colonialismo y aparentemente estuvieron viviendo entre India y Gran Bretaña o Inglaterra, y creció en Inglaterra junto con su hermano John Turing, que era el que mencionaba Daranin, que es su hermano. Y aparentemente cuando Alan tenía alrededor de un año, su madre, después de que nació, se reunió con su esposo en India y dejó a Alan en Inglaterra con un amigo de la familia. O sea, aparentemente la mamá luego se iba a India, como que tenían esa situación de vivir entre un país y el otro, que me pongo a pensar, digo, ahora pues agarras un avión y llegas, pero en ese punto ¿cómo le hacían? No sé, pero bueno, así vivía la señora. Y dejaban a sus hijos encargados con una familia de amigos. Pues en tren, ¿no? En tren. Yo creo que sí, Sí. yo creo que sí. No sé qué sí, Entre- ¿no? Un barco. Ujú. Pero bueno, no sé, porque igual pues eran Gran Bretaña o sea, Inglaterra, que en ese punto pues era potencia, ¿no? En ese siglo Inglaterra era el que rifaba. Sí. Pues bueno, pero me dije yo, ay, ¿cómo iba y venía? Y con bebé, gacha, ¿quién sabe? Cuando llegaba ahí con bebé, pues no siempre iba con bebé. Y bueno, al parecer los amigos de ellos que luego cuidaban a los hijos, pues eran unos exmilitares, como unos amigos exmilitares. Yo, ay, qué fuerte dejar a tus hijos por tanto tiempo. Y bueno, yo ni hijos tengo, pero me imagino que debe ser muy fuerte. Entonces yo creo... Mi totera. No creo que ha de ser muy fuerte. Pero bueno, yo creo que puede ser, ¿no? Aquí todos ellos saben, nada se puede asegurar, pero pues imagínate estar en medio de todo eso. Yo creo que eso también intervino en el desarrollo del pequeño Alan, ¿no? Y bueno, Alan aparentemente fue enviado a la escuela, pero no parecía obtener como que no era tan conveniente para la escuela, y aparentemente en algún punto lo sacaron de la escuela cuando no tenían cuando no estaban los derechos humanos, que no obligaban a los papás. No sé si lo educaron en casa por un tiempo, pero luego ya después hablan de que sí fue a una preparatoria. Le llaman la escuela preparatoria Hazlehurst, donde parecía ser un alumno de promedio bueno en la mayoría de las materias, pero estaba muy ocupado siguiendo sus propias ideas. Se interesó por el ajedrez mientras estaba en la escuela y también se unió a la sociedad de debate. Lo que ahí me dio es que muy probablemente muchos de los niños que tienen IQ superiores, pues realmente a veces el sistema escolar los hace un poquito a un lado porque como que no se acomodan, les aburre muy fácil. Para ellos. Ajá. Sí, los profesores se vuelven un dolor de cabeza para los profesores un poquito. O sea, yo no digo que esté bien, pero la verdad es que luego a unos sí lo rebasan algunos alumnos y es bastante difícil. De hecho, también se considera educación especial. Tanto es educación especial si tienen dificultades de aprendizaje como si son sobresalientes. Sí, lo ponen a uno en aprietos. Sí. Entonces a veces uno piensa que el niño no es tan inteligente, pero no es que no sea inteligente, sino no es de su interés el tema. Entonces yo creo que a Turing probabblamente eso sí le llegaba a pasar, e incluso puede ser que a sus maestros, o sea, si él traía preguntas más sofisticadas, así pues no es como, este niño está loco. O sea, definitivamente Turing fue alguien... llegaban, sí. Sí, definitivamente Turing fue alguien avanzado para su tiempo. Después, la verdad, esa es parte de la genialidad, de los genios, ¿no? El que siempre están delante y en su momento son como, ¿este niño qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué preguntas son incomprendidos, ¿no? O sea, incluso como tirados a medio burrones, medio menzones. Pero no, realmente puede sorprender. Pueden sorprender ese tipo, más bien sorprenden, no pueden sorprenden. Pero bueno, después de que pasó por esa situación, luego fue a la escuela Sherborne. Esa escuela es un internado del sistema educativo público, donde solo van niños, varones.
Es una escuela de tradición, de mucha tradición en Inglaterra, donde los niños pues se quedan porque es un internado, los niños viven ahí y ya tienen una tradición de más de 1300 años, aparentemente lo que encontré en Wikipedia. Entonces es una escuela como, pues imagínense, y de puros niños. Yo creo que ahí, digo, yo no sé, yo solamente estoy divagando como siempre. Especulando, sí. Pues se sabe que Alan Turing era homosexual, o fue homosexual. Entonces yo digo, no, pues ahí está entre puro niño. Yo creo que ahí fue donde quizá empezó a ver esa situación de ahora. Hola, no se le mostró el catálogo completo, o a lo mejor, pues no, simplemente. No, en general uno nunca no sabe, ¿no? Pero yo creo que, pues imagínate, entre puros niños, yo creo que ahí también te das cuenta, porque en realidad, no, y en ese tiempo, si ahora luego es complicado para uno saber, imagínate en ese tiempo donde tú lo consideras que es malo, pues como entre puro niño, no, pobre Turing, oye, yo creo que por eso se enfocaba todavía más en su tarea. También ya ves que los casaban, o sea, las escuelas de puras niñas, las de puras niñas nunca se conocían, o sea, los papás arreglaban los matrimonios y le decían, te vas a casar con fulana, ok, entonces pues bien canijo. Sí, no, digo, todavía existe lo del matrimonio arreglado, pero sí es sorprendente, ¿no? Pero bueno, aparentemente para muchas sociedades es lo normal, y cuando uno piensa que es lo normal, pues es lo normal. Para sí, no lo sientes diferente, raro. Es lo común. Y hablaban de una anécdota de como el nivel de nerdez de Turing, donde dice que en 1926, cuando él empieza a ir a este colegio, aparentemente él no quería perderse el primer día de clases, y entonces como me imagino que no había transporte por una cosa de unas huelgas, Turing recorrió 60 millas, que son como 96 kilómetros, en bicicleta desde su casa hasta la escuela, para no faltar. Y yo, wow. Pero bueno, Turing, aparte de ser una mente brillante para las matemáticas, es amor a la ciencia, al conocimiento. Es amor a la escuela, sí. Bien ñoño. Sí. Y Turing fue realmente pues básicamente un deportista de alto rendimiento, o sea, casi un atleta olímpico, o sea, practicaba mucho deporte, que a veces como que no se casa mucho el ser nerd. De hecho, incluso se relaciona un poco ser nerd con esta figura un poquito más regordetita, cachetoncita, con lentes. Sí, el gordito. Sí, que no es como el mejor para los deportes, pero Turing no era así. Turing era bastante atlético. Entonces yo ahorita que dije que la mamá dijo que era bastante torpe, entonces yo creo, no sé a qué se refería. Yo pensaba que era malo para los deportes. No, es que pues yo en creo la que película como retraído, yo creo. Retraído. Sí, como no muchas habilidades sociales, ¿no? Distraído. En un documental veía que él decía que veía a las personas como como sacos de carne, ¿no? con componentes numéricos o figuras rosadas con componentes. Entonces estuvo una persona que andaba él en su mundo, y eso lo pudiera a lo mejor haber hecho parecer distraído. Sí, como que anda en su mundo. Y en la película es que lo ponen corre cada rato, y dice, ahora que hice eso, digo, por eso en la película lo ponían que hacía mucho ejercicio, estaba corriendo. Sí, pero hay un punto incluso donde yo creo, o sea, esto todo es especulación, y Alan Turing, no vengas por nosotros, por favor, o sea, no vengas a jalar las patas. Ahorita en la noche. Las blasfemas de estas que están. No, pero fíjate que en esta ocasión a mí sí me gustaría que Turing estuviera vivo para que el perdón póstumo y todo lo que nos va a contar, que se dé cuenta, que pues no sé, ojalá que se esté oyendo. ¿Qué tiempo? Sí, bueno, pero es de esas veces que quiero revivir a la gente, no realmente. Digo, o sea, pues si tuviera la oportunidad, mucha gente, pero es de esas vidas que dices, no, o sea, no. Muy injusto, muy injusto. Estoy así. Sí, no, lo que yo no me estoy esperando el momento para sacar a mi Hulk. A decir. Oye, no, lo que yo creo es que, insisto, es mi opinión y mi rollo mental, que igual y también dentro de sus ganas de no sentir su homosexualidad, su manera de desfogarse, pues era el deporte. Yo creo que
O sea, ha de haber sido entre ver al mundo tan diferente, porque seguramente él tenía una visión del mundo muy de él, ¿no? Por cómo lo describe. Entonces no sentirte parte de, porque a veces sentirte parte de algo, pues te hace como calmarte, como, pues yo soy igual que los demás, o sea, estoy bien. Entonces el notarse tan diferente, difícil para conectar con la gente. Pues sí. Y todavía con esta situación que, pues, satanizada, porque así era, ilegal. Entonces era como, ilegal. Pues voy a correr y correr y correr. Yo creo que por eso, no, o sea, no estoy diciendo que esa sea la única razón, sino que quizá encontró un desfogue a lo que, todo lo que él era en el deporte, porque se como la clavó película de muy cañón. Forrest Gump. ¿Sabes? Que Ándale. como que él sentía la necesidad de correr. De correr. ¿Correr? Sí. Y ni siquiera era como que, pues corre un ratito, o sea, se volvió su obsesión correr. Sí. Pues allá su mente lo disfrutaba. Y Mucha tiene gente- bastante lógica lo que dices, porque estamos hablando de una persona que, como tú dices, o sea, no era entendido porque era un genio. O sea, estaba diferente a los demás porque su forma de ver el mundo es totalmente diferente. Más aparte la cuestión de que sus preferencias sexuales lo hacían repudiado, porque estás hablando de que era ilegal. O sea, entonces, que bueno, yo leí que sí lo expresaba abiertamente, o sea, no era un secreto. Que lo expresó, yo creo que sí lo ocultaba, pero porque era ilegal. Pero cuando fue a Estados Unidos, ahí sí fue un poquito más liberador para él, aparentemente. Pero sí, ay, pues es que digo, pues imagínate cómo no sé, pero bueno, igual y ya vamos avanzando más para allá. Pero bueno, él estuvo ahí en ese internado, que también, digo, yo no estuve en ningún internado, pero también a veces, no sé, como muy solo, con puros niños de tu edad, adolescentes, o sea, adolescente, no sé, no me imagino el mejor lugar para vivir, así como un internado a esa edad, no sé, como que ya más grande, pues bueno, pero de adolescentito, uy, pero bueno, quién sabe, no sabemos qué tanto influyó eso en la vida de Turing. Y bueno, ahí aparentemente él ganó como todos los premios de matemáticas posibles en este internado en Sherborne, y también él le interesaba la ciencia y él hacía, lo que les digo, él hacía sus propios experimentos, o sea, él traía su rollo. La verdad, la escuela era nada más como su lugar para ir a estar, pero no era como voy a aprender de mis maestros. Es como, aquí vine, aquí voy a usar lo que está aquí para lo que yo quiero aprender. Nos menciona que Turing aprendió matemáticas profundas mientras estaba en la escuela, aunque sus maestros probablemente no estaban al tanto de los estudios que estaba haciendo por su cuenta. Leyó los artículos de Einstein sobre la relatividad y también leyó sobre la mecánica cuántica en la naturaleza del mundo físico de Eddington. O sea, imagínate, en la prepa. Bueno, sí, era como la prepa. Para 1928 tuvo lugar un acontecimiento que afectaría enormemente a Turing. Esto no sé qué tan real sea, porque hablan de que entabló una estrecha amistad con Christopher Mork, un alumno de un año superior, en la misma escuela, y que los dos trabajaron juntos en ideas científicas, como que finalmente encontró a alguien con quien se identificó, y hablan de este Christopher Morcom como quizá pues que Turing pues estuvo enamorado de él, o sea, como que fue una persona muy significativa para él, y Morcom al poco tiempo que se conocen muere por causas de alguna, menciona pues una enfermedad, no sé si era tuberculosis. En la película tuberculosis. Sí. Bueno, por la tuberculosis. No sé qué tan cierto sea esta idea de Christopher Morcom, o sea, qué tanto se ha sido como, porque luego también ese es el asunto con la gente homosexual, ¿no? Como el esquema de, no, tiene un amigo, seguro está enamorado del amigo, quién sabe. Pero hablan de esta situación donde Turing empieza y todo, pues yo digo que es especulación, Turing nunca dijo nada, que mucho del que él quisiera como ver como el alma o como el ser humano puede como quisiendo reencarnar a Christopher Morcom, convierte esto en una obsesión. Esa obsesión que tiene
Sí, porque bueno, que le escribió a su mamá, ¿verdad? Y que le dice él mira, eso no. Que la conciencia de él de alguna manera no ha desaparecido, y se empieza a cuestionar el hecho de que cómo es la conciencia conectada a la materia. Sí, o sea, ahí fue donde se interesó conciencia por la mente, la materia, o sea, como que se obsesionó más. Sí, dice que él tenía esa concepción de que cuando alguien se muere, su espíritu se va a otro plano, pero después dice no, porque la materia y el espíritu están tan íntimamente ligados que eso sería contradictorio. Entonces él piensa que esto va más allá, y de ahí empieza su estudio y su obsesión por el cerebro, ¿verdad? Sí, fue, pues, vaya, ahora sí que él era el que pudo haberlo contado y pues no está, amigos, ¿qué se le va a hacer? Pero sí es interesante que se mencione esta persona. No sé si en el libro de la mamá leíste algo, Darani, de lo del amigo. No mencionaba nada. No, la verdad que no llegué a ese punto. Ni siquiera vi que se mencionara el nombre, pero te digo, no lo leí todo. Okay. No hay tiempo, amigos, pero lo que oí, no había como que, por ejemplo, vi los títulos de los capítulos, el contenido, y no se mencionaba como un capítulo. No sé si de repente por ahí aparecerá, pero sí vi en otras fuentes que no, la verdad no recuerdo, que no fueron esos libros, no sé si en artículo, no fue ese libro, no sé si en artículo, quizá en video, que ese amigo como que pues él conectó de tal manera como que por fin alguien que habla mi lenguaje, matemáticas, física cuántica, ¿sí? Que cuando el amigo fallece, no dice en realidad nada concreto de si hiciera romance, ¿no? Que pues igual no nos importa, o sea, qué chido, qué gacho que haya pues alguien que te inspire y muera, ¿verdad? Eso no, sea tu amigo, sea tu pareja. Pero sí dice que como que ese fue el parteaguas para él interesarse tanto en estudiar sobre la relación entre mente y materia, que a fin de cuentas pues tiene mucho que ver con la lógica. Sí, yo lo vi en un documental, espérame, les digo cómo se llama. La parte del amigo. La curiosa guerra de Alan Turing. Así se Esa cuestión que les estoy comentando de que él se obsesionó con la conexión del espíritu, y él llega a la conclusión de que es la mente, o sea, de que la mente, por eso estudia el cerebro, porque dice la mente es todo, o sea, es más allá solamente de esto, sino que es el espíritu con la materia fusionada, o sea, está muy interesante. Sí, como que él llegó a la conclusión de que la mente es el punto donde se conjunta el espíritu el mundo material y el alma, el espíritu, Sí, está interesante, pero te digo, no es fuente oficial. Bueno, yo no me acuerdo si citaron fuentes, pero bueno, la teoría sí está interesante. Sí, al menos sí, pues no llegó. La curiosa guerra de Alan Turing. Ahí se los dejamos ese documental en los links. Muy bien, y bueno, después de esta situación, a pesar de estos años escolares que pueden considerarse un tanto difíciles para Turing, él ingresó al King's College de Cambridge en 1931 para estudiar matemáticas. Y ahí como Turing se adaptó más fácilmente, porque pues conocemos que Cambridge es una de las universidades o los institutos pues de alto nivel, ¿no? Entonces, pues yo creo que se acabó topando con gente más pues de su nivel, digo, no sé si más o igual, pero bueno, más ad hoc con él, y que ahí empezó como él a toparse, por ejemplo, que tenía un profesor que en ese momento era como el top, ¿no? Porque son escuelas donde la mayoría de los profesores que van, pues son gente con mucho reconocimiento. Sí, o sea, no cualquiera puede ir allá a pedir trabajo, amigos. Entonces, en esa escuela, ¿no? Va a sus clases de matemáticas, porque él entró a estudiar matemáticas por su pasión por los números, y que aparentemente, que luego igual y se cumple un poco como esta situación de decir, ay, soy bueno para matemáticas, pero malo para lenguas, ¿no? Es como que luego el inglés no fue tan su fuerte. Digo inglés porque tampoco es el mío, pero no te creas. Pero el español tampoco es lo mío, amigos. Eso es lo triste. Y lo peor es que ni las matemáticas. Pues, hay algo para lo que seas buena, muchacha, porque no. para divagar y para divagar. La risa. Eso, para divagar. Sí, es cierto. Lo malo es que no pagan, amigos, y si no se suscriben menos. Suscríbanse, amigos.
Sí, por favor. No, ahí. yo creo que te estás haciendo la víctima, porque yo te conozco muchos talentos. Ya sé. Pero bueno, No. de esos que mencionas, no son tu fuerte. Sí, no, pues que Los diría, míos tampoco. ¿cómo dices tú? Dices, es como que eres medio buena para varias cosas, pero ninguna de esas Sí. no sobresaliente como Turing. Un poquito o sea. bueno para muchas cosas. Pero bueno, Turing, las matemáticas definitivamente eran lo de él. Y estando ahí en su clase de matemáticas, pues uno de sus profesores, que les digo que era un top, les puso en las manos en lo que le llamaban el Eisenberg Problem, el problema de decisión. Donde ahí es donde Turing empieza a amarrar mucho de esta lógica que se vuelve la base de la informática moderna. Y estamos hablando de 1930. O sea, no es hace tanto tiempo. No es hace ni 100 años. Porque, ni 100 años, ¿verdad? Porque son 1930. Sí, Y los entonces- 2030 van a ser. Ajá. Entonces, ahí es donde él empieza a hacer lo de la máquina de Turing, que seguramente se le nos va a compartir más. Para 1933 fue el año del ascenso de Hitler en Alemania. Y de ahí el movimiento contra la guerra en Gran Bretaña. Y Turing, pues, estaba aparentemente en contra de la guerra. Para 1934, él se gradúa de Cambridge. Y para la primavera de 1935, asistió a un curso avanzado de Max Newman sobre los fundamentos de las matemáticas. Estudió los resultados de incompletitud de Gödel y la pregunta de Hilbert, que es la anterior, sobre la decibilidad. Y hablan ahí sobre si los problemas matemáticos, o sea, ya se ponían bien locos. Y yo, es cuando te diviertes, ese tipo de gente que se divierte resolviendo problemas. A mí, Sí, nomás que de le apasiona las escucharlo. matemáticas. Sí, a mí nomás escucho los problemas que resolvían y me da ansiedad, amigos. O sea, me da ansiedad nomás. No me están poniendo a resolverlo. Yo, qué ansiedad. Ay, no, qué ansiedad. Toma Sí. litio, man. A mí también me dio ansiedad cuando estaba leyendo las aportaciones. Sí, ¿no? Como, Sí. Sí, está como bien. que- No, y la máquina Enigma, que también se nos va a hablar, funciona así. Yo también. No, gracias, no. Entiendo. Chisme. el chisme, sí. Por sí, eso sí, es un genio. Sí. Ay, no, sí, está muy pesado. Pero bueno, él estaba ahí, eso era su diversión, su entretenimiento. Y dicen que le gustaba mucho mientras corría pensar en todo eso. Le gustaba, era también parte de lo que lo hacía correr, te digo. O sea, yo creo que había varias razones. Por eso Era su era meditación. casi un atleta olímpico. De hecho, hablan de que cuando él salía a correr o sea, dentro de los maratones, que no sé si llegaba a ser, pero hablaban de que quedó como 11 minutos abajo al terminar el maratón de el ganador del maratón. O sea, era de alto rendimiento. O sea, era muy bueno. Era bueno. Wow. Digo, porque pues, a uno le gusta bueno, a mí no me gusta correr, pero a uno le gusta el ejercicio, pero ya llegar como a un nivel de olímpico, entonces ahí es donde sabes a qué nivel estás. Entonces sí estaba muy cañón. Pero bueno, en 1936, ya brincamos, el lógico matemático estadounidense Alonzo Church, quien acaba de publicar un artículo que llegó a la misma conclusión que el de Turing, aunque por un método diferente, porque eso es lo bonito de las matemáticas. Diría, se puede llegar al mismo resultado por diferentes caminos. Sería un dicho de profe de matemáticas, ¿no? Hay diferentes caminos para llegar al mismo resultado. Pues eso le pasó a Turing con Church. El método de Turing, pero no tanto el de Church, tuvo un significado profundo para la ciencia emergente de la computación. Más tarde en ese año, 1936, Turing se muda a la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Imagínate, venía tras del sueño americano, a estudiar su doctorado en lógica matemática bajo la dirección de Church, que lo conoció pues cuando Church, me imagino que fue a Inglaterra, y lo terminó en 1938. Entonces lo terminó en 2 años. Ahora 4 mínimo para acabar el doctorado. 3 o 4 años para el doctorado. Y él en 2. Es más, incluso ya ves que, pues aparentemente él ni maestría hizo, pero ¿qué necesidad si es Turing? O sea, ya ves que ahora hacen, bueno, no ahora, hay esas situaciones donde antes no tenías que hacer maestría para entrar a doctorado, sino hacías uno y era maestría y doctorado.
No sé si en Europa sobre todo, que no duras, sabía. ¿no? Ujú. Hay doctorados que no ocupan maestría, pero te llevas un poco más de tiempo. Oh. Pero bueno, Turing, o sea, él en 2 años hizo todo. Y no, o sea, yo creo que para él los títulos eran lo de menos. Bueno, pero es en 1936 hasta 1938, y donde les digo que parece ser que cuando él estaba en Princeton pudo ser un poquito más él. Y luego él estaba trabajando en el del problema de la decisión en 1936. Y en 1939, que es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, él estaba trabajando en una máquina que fue diseñada para resolver problemas, como que él ya estaba dándole ahí entre las matemáticas y lo paseado. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, y entonces lo mandan a hablar al proyecto de Bletchley Park, y es donde él con mucha otra gente, Bletchley Park era una casa donde se juntaron ahí a tratar de descifrar la máquina Enigma, que es la máquina alemana, que fue muy significativa para que ganaran los aliados la Segunda Guerra Mundial. Y ese fue una parte de reconocimiento que se le negó un poco a Turing como en grande, porque pues todo era súper secreto, ¿no? Hablan de que nadie se decía nada, imagínate. Y yo creo que como gente, imagínate estando en guerra, no sabes quién es tu enemigo. O sea, cualquiera de ahí puede ser el traicionero. Dice una señora en uno de los videos que estaba viendo que decía, tú no puedes decir nada ni a tu familia, a nadie. Sí. Y no se dijo nada de lo que pasó en este lugar hasta los 70s, que es cuando sale y se le reconoce todo lo que él hizo. Ahora, hubo mucho trabajo detrás del código Enigma. Y sí se habla de que trabajar con Alan Turing era pesadito. O sea, pues era un personaje. Entonces, pero no, obviamente tiene mucho de lo que aportó, pero mucha gente participó. ¿Sí me explico? O sea, también se le tiene que dar el crédito a la demás gente que estuvo ahí. Hubo mucha gente, porque incluso él saca la máquina la bomba, basado en lo que unos polacos habían hecho, basado en el trabajo de otras personas y ayudado por otras personas, pero pues claro que la mente como lo trabajaba él, pues era él. Entonces, pero tampoco queremos dejar de lado esa gente que a lo mejor es más parecida a mí. Bueno, yo puse el clavo ahí en la máquina, el tornillo. Yo también fui parte, amigos. Sí. Pero bueno, Turing era Turing. Y entonces él se encarga de lo del código de codificar Enigma. Y esto parece ser, lo dicen los historiadores, recortó más bien la Segunda Guerra de 2 a 4 años. Vete a saber siquiera si hubieran tenido la energía y el dinero los países para llegar a ese tiempo, pero bueno, eso fue lo que pasó. Y él recibió un Outstanding Achievement or Service to the Community en el 45, ya que se acabó la guerra. Me imagino que él estaba muy contento y feliz, y en 1949, o sea, ahí sí se le está dando el crédito, pero yo creo que no decían bien de qué, como que mantenían las cosas muy, muy por encima. En 1949 se le asignó un puesto en la Universidad de Manchester como director adjunto de Computing Company, obviamente pues por lo que hizo en su momento. O sea, hasta ahí va muy bien, o sea, él iba que volaba, él estaba a todo dar. Turing fue elegido miembro de la Royal Society en Londres en 1951. O sea, ya ahí les digo, hasta el 70 se supo lo de Turing. Y habla que él tenía todo para desarrollar una carrera exitosa, y la inteligencia británica se encargaba de que no le faltara dinero. O sea, ya habías llegado a los cuernos de la luna, amigo, porque ya no tenés que pensar, insisto, en tu afore. Ya, asegurado. Pero su vida íntima le jugaría una mala pasada. En una época en la que Inglaterra no se caracterizaba justamente por su tolerancia. Un día cualquiera, en 1952. O sea, había acabado en el 45 la guerra, en el 49 le habían dado su plaza, su SNI 3 por poco. Entonces ella, y entonces el 49, 3 años después,
aparentemente entraron a robar a su casa. Esto es lo que se cuenta, ¿no? Nosotros no estuvimos ahí. El hecho no hubiese pasado mayores si no hubiera sido porque el cómplice de ese robo era Arnold Murray, su amante gay. Turing, sin prever las consecuencias que esto le traería, hizo la denuncia a la policía. Yo dije, pues sí, ¿cómo supieron que era? Y pues porque le robaron, fueron, investigaron y descubrieron que pues él había tenido sus romances con esta persona. Y entonces, ¿quién creen que acabó siendo el delincuente? Pues Turing. Entonces, le salió el tiro por la culata a Turing. Y lo condenan porque esto era un delito. Ser homosexual era un delito. No tenías que ser alguien que robar, ¿no? Solamente tenías que tener un gusto sexual diferente. Sí. Pero bueno, entonces esto de ser homosexual dejó de ser un delito hasta 1967, hasta entonces. Pero entonces ahí, dadas las situaciones, cuando lo ponen en esta situación que descubre su homosexualidad, le ofrecieron a Turing la opción de la cárcel o la castración química. Y eligió la castración química, porque ir a la cárcel también estaba muy feo. Pero ya nunca más fue el mismo. Por el uso de hormonas femeninas, la castración química, pues y luego también imagínate la tecnología de aquel tiempo en cuanto a hormonas. Si luego aquí que usan, algunas mujeres que luego usan hormonas para regularizar situaciones y les afecta que empiezan a engordar en anticonceptivos, exacto. Imagínate, en ese tiempo, yo creo que era muy agresivo, yo creo que no era muy médico, como no tan investigado. Un método bonito. Sí, hasta actualmente ya ves las personas que cambian de sexo y pues por ejemplo, bueno, consumir testosterona y todo eso los desequilibran bastante y sufren mucho. Bueno, pues él pasó por ahí y pues de ser una persona tan atlética, pues engordó, cayó en depresión, porque sabemos que también hay una carga hormonal en todo este rollo emocional, mental. Las hormonas juegan un papel muy importante. Y bueno, pues 2 años después de eso, el 7 de junio de 1954, casi por cumplir 42, o sea, los 41 años, muerde aparentemente por como se encontró la escena de la muerte. Es que no sé si decir del crimen, porque no sabemos si fue un crimen. Había una manzana, ¿no? Hablaban también como de esta situación muy de Blancanieves, ¿no? De la manzana, que estaba envenenada con cianuro. Entonces que no sabían si había sido suicidio, o sea, que él lo hizo con toda la intención, si fue un descuido, que es lo que dice que sostuvo su mamá, o un asesinato, porque también Turing sabía muchas cosas del gobierno británico, y después de haberles dado la espalda, porque pudieron haberse hecho bien, mira, pudieron haber dicho, ay, déjenlo ahí vivir su vida, aléjese, es una persona importante, es una persona que nos ayudó, pero ¿qué hicieron? Le dieron, o sea, lo condenaron a morirse lentamente, aparte de todo, lentamente. O sea, yo sí creo ahí que es donde viene este nombre, traicionado por su país, porque no tuvieron, por su país. O sea, a pesar de ser una figura brillante, alguien que los ayudó, no tuvieron piedad para pudieron haber hecho muchas cosas, lo pudieron haber mandado a otro lado, ¿sí me explico? Como para, pues para ellos era un delito. Gorda, o sea, pues sí era un héroe. Pues bueno, para uno, ¿no? Pero bueno, pero hablan de que incluso puede haber sido significado una amenaza porque Turing sabía demasiadas cosas. Entonces, pues sí, porque él estuvo en medio de todo. Y no estás hablando con una persona que no tiene lógica, o sea que Turing conectaba todos los puntos, amigo, conectaba todos los puntos. Sí. Entonces, pues bueno, esa fue. Oye, el otro día estaba viendo, no así que programa, porque sí se me hizo muy charlatancilla la señora, pero era así como que era una chava que como que era como que hablaba con las personas muertas y le decía, ay no, pues es que yo me morí, porque no sé qué, pues hay que decirle que hable con Turing, que sirva para a ver qué nos dice, nos diga la historia bien. Les digo que no les creí, pero bueno, pues si ya va a contar mentiras, que nos hable. Pues que intentemos a lo mejor hacer un buen research. Sí, estaría interesante. Que lo haga, que se lo aviente.
Que dice, no, es Porque que hablo con puras, pseudociencia, ¿eh? hablo con puras almas que hablan español. Que también me brincó eso, yo dije, y o sea, ¿cómo qué? O sea, ¿qué rollo? ¿Qué? No, es que, ¿cómo decía? La verdad es que no lo terminé, o sea, dije, pero bueno. Lo que más me dolió es que era paisana, o sea, dije, no, ay, charlataneando, pero bueno, lo que, no lo terminé, pero decía algo así como que tú te ponías a gritar en el, pues no sé, en el Campo Santo, sabrá Dios a dónde se transporta. Algo así como que fulanito y luego ya venía el muerto. Y yo, órale, sí. Pues estaría bien que hable con tú, la verdad. Si queremos saber qué pasó. Sí. Pues fue? Si fue con alevosía y ventaja, pues que se haga justicia. Por eso te digo que use sus poderes para algo bueno. Para algo bueno. Pues sí. Pero y bueno, pero incluso sí es viene. Eso que estaba, por ejemplo, bueno, en la película, yo vi la película, que había mucha cuestión de doble espionaje, ¿verdad? Él conocía a los infiltrados alemanes dentro de la oficina, sabía quién le estaba dando información a Hitler de forma indirecta, y pues sí, sí la amenaza. Se metió ahí, sí, y todo lo que pasa en una guerra que no se dice, o sea, muchísimas cosas en una guerra se mantienen lo más secreto posible, y pues a Turing le tuvieron que dar toda esa información para que él pudiera hacer lo que hizo al final del día. Entonces, pues no saben si fue eso, que también se habla de esta situación que quizá el símbolo de la marca Apple o Mac, la manzana mordida, hace referencia a esta situación cuando Turing muere por morder una manzana. Y yo, pues sí puede ser, porque en realidad no, como que a veces ves la marca, ¿no? Como una manzana mordida es el ojo de la Mac. Como, no sé. Y ahora, sí. Pues sí, porque este es el genio de la computación. Ajá. El padre de la informática. Se hace sentido, ¿no? Pero quién sabe, o sea, realmente tampoco sabemos si eso es verdad, aparentemente. No sé si ustedes tengan otra información, pero pues es especular un poco en esa parte. Pero bueno, en años después de su muerte, recibe varios reconocimientos. Y también en 2012, cuando se cumplían 100 años de su nacimiento, el físico Stephen Hawking y otros 10 signatarios, en su mayoría figuras del mundo científico británico, enviaron una carta al diario The Daily Telegraph reclamando el perdón. Allí lo describían como un héroe británico y uno de los matemáticos más brillantes de la era moderna. Y finalmente, tal como se publicó en La Nación el 24 de diciembre de 2013, la reina Isabel II concedió el perdón real a Turing por una sentencia que ahora se consideraría injusta y discriminatoria, según anunció el ministro de Justicia, Chris Grayling. Tal vez eso fue demasiado tarde. Debieron pasar más de 6 décadas después de su muerte para que el genio pudiera al fin descansar en paz. Y pues yo creo que ahí en ese punto la reina ya era la reina, ¿no? Cuando pasó lo de Turing, la reina ya está ahí. Sí, pues tenía 70 años. 70 años. Ella estaba ahí porque duró 70 años. Ahí estaba Isabel II. Pues Isabel, si nos estás escuchando, ve, busca, vocea el alma de Turing y pídele perdón en alma, iba a decir en persona. En persona personal. En persona personal. De alma a alma, hablen ahí, por favor, porque yo estoy preocupada, porque todo esto fue póstumo. Y dale el Nobel, que era una de las monedas en la que es moneda o billete que mandaron grabar. Va a aparecer. Y dale uno de sus billetes y dile que nos bendiga con mucho dinero. Va a aparecer en uno de los billetes con un código. Sí. Ajá. Pero pues es lamentable que ella no haya podido ser, uno no haya podido ver lo que logró con lo que él investigó, ¿no? Lo que tenemos hoy. O sea, hacemos divagadoras, Turing. Hemos triunfado. Hacemos divagadoras gracias a las computadoras de Turing. Gracias, sí. Sí, por supuesto, pero es como, no importa la Alexa, no importa nada de eso. Lo importante es que podemos hacer divagadoras en la distancia. Sí. Ese era el destino, que todo lo que pasó para nosotros poder grabar un podcast. Gracias, Turing. Y bueno, pues esa es la historia de Turing.
Sí, esa es la historia de Turing y realmente incluso en esta semana que estuvo la polémica de Verstappen y de Checo Pérez, que también fue una traición. Ay, sí. Pues doble traición aquí con con Turing. Y yo, sí, traición, gente traición. Yo, a Verstappen le gritamos, Verstappen, hermano, ya eres mexicano, y nos traicionó. Así se sintió Turing. Y yo dije, así de haber sentido peor todavía que eso. Pero bueno, la traición. Oye, muy pero bien le esta ido semana. mal por eso. Sí, estuvo fuerte. Porque yo estaba viendo ahora la Q3 y luego cuando él estaba ahí como que andando en entrevista todos, Checo, o sea, como que sí. Sí, porque la verdad sí se ve bien gandallín. O sea, hablaba con un amigo de esa situación igual y luego la comentamos. Que digo, sí entiendo a Verstappen. O sea, sí entiendo que eres un campeón y que eres súper competitivo. Pero pues, hay un punto donde, amigo, eres un ser social. O sea, eres un ser social, estás en medio de una sociedad. Entiendo su competitividad, pero no le costaba nada. Era como, incluso hay un meme donde dice el que no era penal, ¿no? Que era un holandés, ¿no? Era contra los de Países Bajos, cuando no era penal. Y entonces ponen los enemigos de México, el de sí, no era sí, penal. Sí, lo vi. Está Max Verstappen y Carla Panini, ¿no? Carla Panini. La de la polémica esta que le quitó el esposo. Bueno, se llama mucho chisme, amigo. Pero estaba ahí Max Verstappen entre los enemigos. Ahí luego se los ponemos en los divagamemes. No es nuestro, pero está muy divertido. Espérate, ¿cómo es Y los personajes que pensabas. Ventaneando. Sí, bueno, esa fue la situación y pues bueno, eso era lo que les traía, chicas. Bueno, pues sí, hablando de Alan Turing, Max Verstappen, porque divagadoras. Pero no, la verdad es de que, pues la verdad es de que yo así, con las de cocodrilo aquí, con esta historia, pero creo que es de esas historias que merecen ser contadas, o sea, de mi parte, créanme, o sea, pues no es morbo, sí es chisme porque hay muchas cosas de las que no estamos enterados, o sea, por ejemplo, llevamos una materia de programación y computadoras y más o menos investigamos, pero pues cosas personales a fin de cuentas sí influyen en tu vida, o sea, yo trabajo con alumnos pues y de verdad, o sea, siempre nunca falla la situación que están viviendo, o sea, en sus familias, en sus casas, siempre tiene que ver, o sea, está bien relacionada su forma de aprender, su desempeño académico, entonces pues es inherente, es interesante y también por eso hicimos esta serie, o sea, divagavidas científicas, porque a veces sí la aportación científica, gracias, pero también nos inspiran y nos enseñan en su manera de vivir, inclusive de la tragedia, pues siempre se aprende. Pero bueno, ahora sí se lee, a pesar de que ya medio les dimos indicios, tuvimos mención en las contribuciones a la ciencia de parte de Alan Turing, dinos como de manera más concreta qué aportó él, y por qué pues la parte, digamos, científica de la divagavida científica, qué nos aportó Alan Turing en sí, pues a la ciencia. Pues yo les comentaba a las chicas que este episodio me quedó demasiado grande. En todo siento eso, así como que digo, es que son temas, algunos bastante complejos, pero sí yo decía, ¿cómo voy a explicar esto? Muchas cosas sí me costaron trabajo de entenderlas, pero chicos, los voy a hacer lo mejor posible. Tratar de bajarlo al llano. Las fuentes que consulté fueron lavanguardia.com, Historia y Vida, que es una máquina de Turing del programa Derivando. Tiene la IA de Google Conciencia, no, pero me preocupa, Lambda de .csv. Sí. Ese me gustó mucho porque ahí más o menos estuve viendo. También investigacionesciencia.es, revistas, Investigación y Ciencia. Maquinaria computacional e inteligencia de Alan Turing, de 1950, por el traductor Cristóbal Fuentes Barassi. O sea, leí un poquito del documento original de Alan Turing. Y El enigma de Turing, de Manuel López Michelón. Bueno, dice Michelone, pero me imagino que se omite la E, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues fueron las fuentes principales. Las aportaciones. 6 aportaciones principales son las que voy a nombrar. Primero que nada, quiero resaltar que Turing, en su documento de la maquinaria computacional e inteligencia,
él cita a otro autor y él comenta que la idea de la computadora digital es muy antigua. Inclusive dice que es de Charles Babbage, profesor lucasiano de matemáticas de Cambridge desde 1828 a 1839. Entonces fíjense cómo pensamos que, o sea, todavía él citó a otra persona mucho más antigua de los 1800, porque él dice que este profesor la plantea una máquina así y la llamó máquina analítica. Bueno, entonces la primera aportación fue la máquina de Turing, la que lleva su nombre. Esto se basa en lo que comentaba Mari, que en 1936 publicó un artículo sobre los números computables, que es con la aplicación de del ¿cómo lo pronunciaste? Lo pronunciaste muy bonito. Exchange-Doings Problem, que se traduce como los problemas de decisión. Entonces, en esta cuestión se puede decir que es el origen de la informática teórica. Y pues definía lo que era computable y lo que no lo era, o sea, lo que tiene resolución y lo que no tiene resolución mediante algoritmos, que ya también hablamos de algoritmos en el episodio de la computadora, que son este conjunto de instrucciones finitas que tienen pasos sucesivos y que llegan a la solución de un problema. Por ejemplo, si le decimos multiplica por 2 tal, un número que te voy a ingresar y que nos dé el resultado, ese es un algoritmo. Y entonces él demuestra que hay problemas que no tienen solución. Entonces, todo esto sí tiene que ver porque ya con base en esto llega a la formulación de esta máquina, que una vez construida puede ejecutar cualquier operación matemática resoluble por medio de algoritmos. Aquí me llama la atención porque dicen que jamás llegó a materializar su proyecto, porque en ese momento no contaba con los medios técnicos. Aquí es muy interesante mencionar, todos los algoritmos que se utilizan actualmente en la computadora existen desde hace mucho. O sea, él ideó muchos algoritmos, pero en ese entonces pues estaba él tan adelantado a su época que no existían los materiales, los medios, los recursos para llevarlos a cabo. Entonces, él no solo teoriza cómo funciona, sino que incluso predice cómo va a fallar. O sea, que las fallas que tenemos actuales con las computadoras, él las predijo. A esto se le llama el problema de parada o halting problem. O sea, es cuando las computadoras se quedan pensando, o sea, que se traban y que tienes que se quedan en un loop. Que se quedan ahí, cling, cling, así no es. puedes parar. Así es. Eso él lo predijo. Él lo hizo mediante un teorema que se llama teorema de indecibilidad, que dice que no es posible escribir un programa de ordenador que nos diga si otro programa cualquiera se queda o no se queda colgado. O sea, todo esto son cuestiones así bien lógicas. O sea, en serio, muchachos, me puse a leer para tratar de explicarlo bien, pero sí me quedé así como que casi que igual. Pero me gustó mucho como una persona lo bajó al lenguaje y dice que son paradojas lógicas, como esa paradoja del mentiroso. Por ejemplo, que para bajarlo aquí, un chihuahuense que dice todos los chihuahuenses son mentirosos. Entonces, si él dijo que todos son mentirosos, ¿él está diciendo o no la verdad? Entonces, es una paradoja. Porque él es chihuahuense. Entonces, así son las paradojas de las computadoras. Exactamente. Entonces, bueno, en septiembre del 1938 ocurre lo que ya comentó Mari, y que está ahí la película creo que en inglés se llama The Imitation Game. Sí, en España le pusieron Descifrando Enigma, y aquí para Latinoamérica le pusieron El Código Enigma a esa película. Y pues aquí es donde hace lo que comenta Mari, que son sus aportaciones más importantes, que es el descifrar esta máquina y reducir la guerra, y también muchos de los triunfos pues fueron por ese descubrimiento. Como dijo Mari, fue un trabajo colaborativo, pero pues de su ingenio nació esta máquina bomb, y dice que de hecho se construyeron 211 unidades en Bletchley Park. Sí. Y más de 120 en Estados Unidos, que finalmente las terminan destruyendo todas junto con todo el papeleo, tratando de ocultar esta situación. Entonces, ¿en qué consiste la máquina de Turing? También ahí me eché un clavo para tratar de entenderlo, chicos, pero bueno. O sea, es una cifra infinita, es una cinta que está dividida como en cuadritos, infinita.
que son espacios de trabajo o celdas que son como la memoria. Y hay un cabezal que empieza a leer y escribir símbolos en la cinta y la mueve en la celda de derecha a izquierda. Hay un registro de estado y una tabla finita de instrucciones o tablas de acción. Uno que lo explicó muy bien decía que, por ejemplo, ponen 3 dígitos. El primer dígito indica si se va a mover la cinta a la derecha o a la izquierda. El de en medio indica si es escribir un 1 o un 0, porque acuérdense que es código binario. Y el tercero indica el número de operación que se va a trabajar. Porque, pues, un algoritmo, que ya estamos hablando del lenguaje de programación, o sea, son muchos algoritmos, perdón. Entonces, indica tal operación se va a ejecutar, la 1, la 2, la 3, la 4. Entonces, más o menos así explicado de una forma muy burda, así funciona la máquina de Turing. Hay otra máquina, la segunda aportación es la máquina universal de Turing. Esta la hizo en 1936, o sea, el mismo año que crea la de Turing, está la universal de Turing. Entonces, ¿pero en qué se diferencian? Dicen, pues las dos son de Turing. ¿En qué se diferencian la universal de la no universal? Pues de que esta se asemeja a las computadoras actuales porque tiene la capacidad de desarrollar múltiples procesos y ejecutar la función de cualquier máquina de Turing. O sea, es como que esta hace muchas cosas. Pero esta hizo otra aportación y esta no puede resolver esas situaciones que ya comentamos, o sea, los problemas que no tienen solución. Así que aquí viene la tercera concepción o tercera aportación, que es el concepto de la hipercomputación. ¿Cómo se define la hipercomputación? O sea, lo que les comenté, esas situaciones que no se pueden resolver, esta máquina es tan perfecta que sí la puede resolver, que dice que es una idea de máquina oráculo. Aquí no entendí muy bien a qué se refiere, pero pues se supone que esta es una máquina que no tiene límites, por así decirlo. Y luego, la cuarta aportación es el Pilot Model, no sé, ACE, yo creo que se pronuncia, por las siglas es ACE, entonces, o ACE. La idea en un tiempo, allá por el 1944, él tenía 3 ideas. La primera es que tiene su propio concepto de lo que es la máquina universal, que es lo que ya les comenté. La segunda idea es la velocidad y la confiabilidad de la tecnología electrónica. Y la tercera es la ineficiencia en diseñar diferentes tipos de máquina para diferentes procesos lógicos. O sea, él dice, hay ineficiencia, hay que hacerlo mejor. Ya empieza también el estudiar sobre la electricidad. En el documento que leí, menciona que el autor que habla antes de las computadoras y las máquinas analíticas, todo lo piensa mecánicamente. Y dice, no, el cerebro funciona con electricidad. Las computadoras tienen que funcionar con electricidad y por eso él se echa un clavado en electrónica. Entonces, tras este conflicto, Turing se plantea el reto de construir una máquina que tuviera las mismas capacidades que el cerebro humano, lo que habíamos dicho. Él estaba tan obsesionado con el cerebro que él quería emularlo y pues sí, o sea, como lo comentamos en el episodio de la computadora, las personas eran las llamadas computadoras. O sea, eran computadoras biológicas. Y él después, ahora nosotros no lo concebimos, pensamos al revés, decimos, no, las computadoras son las máquinas, nosotros no somos computadoras. Y, como Katherine Johnson. Exactamente, o sea, fíjense que tanto revolucionó hasta nuestro lenguaje, o sea, todo, que nosotros ya no concebimos a una persona como un computador, sino pensamos que es la máquina. No, sería, entonces, no, será pero como es al revés, o sea, sería así como es. tratar a la persona como una máquina. Así es, lo vemos hasta como deshumanizado, cuando es al revés, las computadoras se inspiraron en nosotros. O sea, como todo también surge de la perfección de la naturaleza. Sí, de hecho, pero también, sí, como confiamos mucho en las computadoras, pero no confiamos en nosotros, en nuestros instintos o en nuestros rollos, ¿no? Que al final del día salen del cerebro, ¿no? Pero en realidad entonces Turing como que trató de una tarea de la mente, que la mente puede hacer, te la asignó, que yo estaba pensando en eso, yo dije, es que ¿por qué nosotros somos más lentos en realizar esos cálculos, ¿no? Si se basaron en la manera en la que nosotros, porque las computadoras no se programan solas hasta ahora, ¿no? Eso es lo que se quiere lograr, que tengan cierta autonomía. Entonces se basan en lo que nosotros
en lo que nosotros Les programamos. hacemos mentalmente porque es más, ¿se acuerdan cuando resolvemos problemas de programación? Pues tenías que ir llevando el diagrama y luego a ver si tiene lógica y si te vienes para acá, entonces vas a salir acá, si no, entonces vas a hacer esto. Así es. Tú tienes esto, vas trabajando acá, pues entonces yo decía, oye, pues es que también es como toda parte del cerebro humano, quítale todas las preocupaciones, todas las ansiedades, entonces la computadora nada más se encarga de eso, porque uno está ahí y tratando de hacer las cosas y, ay no, tengo que ir por no sé qué, ay sí, ay no, ya se me olvidó, no sé qué, ay mi mamá, ay mis hijos, ay no sé, y ya no te concentras y la computadora Pero le tú ponte quitas a todo pensar eso. todas las tareas que hace tu cuerpo que tú no piensas. Por ejemplo, estamos respirando ahorita y no estamos pensando, voy a respirar. No, Tu corazón está latiendo ahorita y no estás pensando que lata. Entonces, hay un a fin de cuentas, sí somos una máquina, ya muchas máquinas. O sea, el ojo es una máquina y una cámara fotográfica nunca va a superar un ojo. El corazón es una máquina y a ver quién te puede hacer un corazón una artificial. bomba tan perfecta. sí, Ajá, es muy exacto. impresionante. Entonces, todo es, entonces el episodio pasado que se yo, bueno, no somos máquinas, bueno, todavía, o sea, sí somos máquinas biológicas, a fin de cuentas, y pues me atrevería a decir perfectas, o al menos hasta que las artificiales mejoren a las... Y por ejemplo, ese comentario que hiciste, Mari, o sea, eso que dices, es que tenemos muchas preocupaciones y eso es precisamente lo que nos está diferenciando de las máquinas actualmente, que no tienen emociones, y nosotros sí tenemos emociones. Entonces, bueno, que ahorita vamos a hablar poquito de las inteligencias artificiales, pero finalmente ahorita han evolucionado tanto que ese punto de quiebre que comentamos ahorita que nos hace vulnerables, débiles, no tan perfectos, no tan buenos, es como que también lo que nos hace es diferenciables de ellas. O sea, entonces sí como que dices, wow. Entonces, bueno, las siglas de ACE quiere decir Automatic Computer Engine. O sea, un ordenador digital electrónico concebido para resolver más de un propósito y capaz de almacenar un programa en su memoria. O sea, eso es en lo que ya está trabajando, pues, una computadora. De hecho, a mí me sorprendió cuando leí su documento, chicas, porque en serio yo lo estaba leyendo y yo digo, pues es que yo ya lo entiendo porque yo ya pienso en las computadoras, pero digo, ¿cómo él lo estaba visualizando? O sea, sí, los que lo leyeron pueden decir, pues, ¿qué es esto? O sea, no entiendo lo que quiere decir. Nosotros ya decimos, pues es que es el principio de las computadoras, pero él lo vio desde antes, o sea, lo concebió, o sea, wow, muy, muy interesante. Wow. Entonces, en el 47, cuando comenta Mari que empieza a dirigir el Computer and Machine Laboratory de Manchester, ahí desarrolla el nuevo ordenador que se llama Madame. O sea, que le ponen Madame porque es de Manchester Mark I. Entonces, esta es una computadora que almacenaba un programa en su memoria principal, pero que ya tenía más capacidad que la anterior, ¿no? Así como ahora, que le meten algo al celular y ya le cambian el nombre, ahora es el 6, ahora es el 7, ahora es el 8, y así. Sí. Y en 1950 fue, en un diseño de Turing, fue la primera computadora electrónica desarrollada en Gran Bretaña. Ya este desarrollo ya no era mecánico, ya era la máquina universal de Turing, que almacenaba el programa en su memoria y gestionaba, ahora sí, el lenguaje de programación. Ya estamos hablando de programación, que nosotros hablábamos mucho de programadores, porque pues casi todos los genios son programadores, que es Abbreviated Computer Instructions. Ese se llama el programa de programación, que hay muchos lenguajes. Ese, pues yo creo que los primeros nombrecitos que ponían, ¿verdad? O sea, instrucciones abreviadas de computadora. Así es simplón. Y vamos al punto número 5, que es el test de Turing, que es súper polémico, súper actual, pero es polémico. Que se refiere, pues sí, a las IA o a las inteligencias artificiales. Esto también venía muy explicado en el documento de Turing. Se hace la pregunta de que si las máquinas pueden pensar. Entonces, ¿las máquinas pueden pensar? O sea, él empieza a establecer las bases de lo que viene siendo la inteligencia artificial y establece este test. Originalmente el test se basa como un juego con un hombre, una mujer y un juez. Entonces el hombre y la mujer están separados en 2 cuartos. Y el juez tiene que adivinar quién es el hombre, quién es la mujer. El hombre tiene que tratar de engañar al juez y hacerle pensar al juez que él es mujer. Entonces el juez, no pueden hablar obviamente porque pues va a escuchar las voces y va a saber quién es quién, pero se pueden escribir. Entonces el hombre vienen aquí como las preguntas, ¿no? Que le puede preguntar,
¿qué tan largo es tu cabello? Y que el hombre puede contestar, no, pues tengo el cabello cortado en capas, pero pues el más largo es de 20 centímetros. Y luego la mujer sí puede decir como, yo soy la mujer, no te dejes engañar. Entonces, él pone esto como ejemplo y luego lo traslapa y dice, bueno, quitemos al hombre y ahora pongamos una máquina y un humano. Y vamos a poner al juez. Y si la máquina puede engañar al humano, entonces pasa el test y estamos hablando de que ya es una inteligencia artificial. Y a esto por eso se le llama el juego de la imitación. O sea, porque decía, ¿por qué el juego de la imitación? O sea, pues sí, porque pues están imitando, están tratando de engañar. Entonces por eso se llama el juego de la imitación. Entonces, ¿qué pasa con este juego de la imitación? Ahorita actualmente se sigue haciendo. Dice él que en el caso de que el evaluador, bueno, dijo, ¿verdad? En el caso de que el evaluador no pueda distinguir entre humano y máquina acertadamente, originalmente él sugiere que la máquina debía convencer al evaluador después de 5 minutos. O sea, no, tampoco es tiempo eterno. 5 minutos y el 70% del tiempo la persona tiene que pensar o creer que sí es un humano. Y si eso pasa, la máquina pasa la prueba, pasa el test de Turing. La prueba no evalúa si la máquina tiene conocimiento sobre el ser humano, o sea, más bien, o si responde correctamente o se equivoca, más bien su capacidad precisamente para imitar al humano, equivocarse ortográficamente, tener un lenguaje similar, coloquial, o sea, entonces todo esto. Actualmente, como ya lo dijeron las chicas y como empezó el programa, pues ya hay muchos, ya está Siri, está el Google, está la Alexa, esperando que no conteste, y que ya entienden ciertas cosas, y ya se empiezan a hacer estos. Ahora, aquí empieza como que lo que les digo de la controversia. Hay personas que dicen que muchos ya han pasado el test de Turing, y hay otros que dicen que no, que nadie ha pasado el test de Turing. Pero es que las condiciones de la prueba son muy subjetivas, o sea, como que se me hace que, de hecho, el test ha evolucionado con el tiempo. Pero les voy a hablar de los casos que comentan. Comentan el caso de Elisa. No sé si lo leyeron, chicas. Sí. Que se hizo en 1966. ¿Sí lo escucharon? Sí. No. Que es como un bot que hace como que papel de psicóloga. ¿Sí? Sí. Comentamos en la nota, allá en mayo, en el episodio de los 2, primeros. ajá. Sí, hablamos un poquito de hecho, Es sí, la primera nota de Vagadora. Mira. No, la segunda, la primera fue de Katia Chazarreta. Clara Chazarreta, claro. Y la segunda fue de inteligencia artificial. Mira, oye, ya no ves. queriendo, Yo no me pero ya acuerdo llevamos de varios eso. programas. Sí, Ya 20, bastante. o sea, bueno, este va a ser el 21, pero díganos cuál ha sido su favorito. Sí, déjenos en los comentarios, chicos. Ahí vamos. Bueno, pues Elisa, Alexa, este tipo de programas funcionan con palabras claves que cuando la máquina las detecta, pues sale tal o cual frase o tal o cual ordenador. Entonces ya ella, por ejemplo, actúa como una terapeuta, ¿no? Como que le dices tú, no, es que mi papá no me entiende. Entonces ya ella contesta, háblame más de tu familia. Y cuando no sabe, pues también así como que, ¿y tú qué opinas? O así, ¿no? Entonces ella fue la primera en 1966. Ella dicen que sí, o sea, que fue la primera en pasar el test de Turing. Luego llega Parry. O sea, primero empezaron, fíjense cómo me llama la atención que casi todo es de psicólogos, porque aquí Parry es al revés. Parry es un esquizofrénico. O sea, a él lo crea Kenneth Colby en el 72 y es un programa escrito como Elisa, pues con carácter, y simula el comportamiento de un esquizofrénico paranoico. Y a él lo ponen precisamente con doctores, con psiquiatras. Lo ponen ahí a pacientes reales y a él, y ponen a los psiquiatras, al grupo de psiquiatras experimentados que analizan a los pacientes reales y a las computadoras. Era un grupo de 33 psiquiatras que se les enseñaban las transcripciones de las conversaciones, todo era escrito, ¿verdad? Entonces a ambos grupos se les pedía indicar qué pacientes eran humanos y cuáles eran computadoras. Y solamente los psiquiatras fueron capaces de responder correctamente el 48%. Así nomás lo que comentan de Parry es que comentaba, por ejemplo, el que sentía que todo el mundo lo perseguía y así, o sea, sí tenía así como que comportamiento que llamaba la atención. Más reciente, en el 2014, el 7 de junio, hay otra inteligencia artificial que hacen. Aquí no tengo el dato del nombre,
pero fue precisamente para celebrar pues los 60 años del aniversario de la muerte de Turing, y lo hicieron en la Real Sociedad de Londres, y fue ganada por un robot conversacional ruso. El robot también en 5 minutos convenció al 33% de los jueces, y era una niña de 13 años que simulaba que era de Ucrania y que acaba de aprender inglés. Entonces ahí también dicen que engañó. Entonces aquí les digo, hay quienes dicen, no, el test de Turing nadie lo ha pasado. Y hay quienes dicen, no, si ya lo pasó Elisa, ya lo pasó Parry, ya lo pasó esta niña ucraniana. Entonces, pues ustedes juzguen, muchachos. Y claro que yo también traía la nota de Mari, o sea, traía lo de Lambda, el escándalo de Google. Y vamos a refrescarlo nada más para los que no han visto el episodio, pero si no lo han visto, muy mal, amigos, vayan a ver la nota divagadora de Mari. Y exactamente, pues se fue un escándalo Lambda, ¿verdad? Como comentaba. ¿Por qué? Porque pues empieza el programador uno de los programadores que estaba checando, a hacer la conversación con Lambda, y ella le dice, bueno, es un hombre creo, ¿verdad?, que tiene conciencia. Sí. Y le dice, ¿por qué dices que tienes conciencia? Y dice, porque sé que existo. Y le pregunta por su mayor miedo y le dice que me apague. Y por ejemplo, uno de los videos que estuve checando para esto decía que comentó Lambda, quiero priorizar el bienestar de la humanidad, ser reconocida como un empleado más de Google en lugar de una propiedad. Y o sea, pues imagínense, o sea, la neta sí está como que escalofriante. Sí. Entonces, creo que se llamaba Blake Lemoine, es francés, ¿no? Sí. Él fue el que publicó la conversación, y pues lo despidieron por estar publicando cosas confidenciales. Y nada más como comentario, el CAPTCHA, el que todo el mundo vemos cuando entramos a las páginas para probar que somos humanos, es la versión inversa de la prueba de Turing, donde el programa de la página web tiene que diferenciar si nosotros somos humanos o somos una computadora. Porque hasta la fecha no se ha logrado generar un sistema computacional que pueda igualar, o sea, al humano al momento de reconocer esa cuestión, los numeritos chuecos y las páginas que te dicen que seleccionan los semáforos que veas. Entonces, todavía no existe tanta sofisticación, por eso les digo que sí somos unas máquinas muy sofisticadas humanas. Y la número 6, la biología matemática, última aportación que les traigo. Sí, amigos, sí, Turing también le entró a la biología porque él estaba interesado en las máquinas, y la máquina que los inspiró era una máquina humana, así que también entró con el concepto de la morfogénesis que se le atribuye a él, que lo introdujo en 1952 en un documento titulado La base química de la morfogénesis. Le entró la química, chicas. Ahí estaba también Turing. Y describe la manera en que los patrones en la naturaleza, como las rayas y los puntos, hablando de las cebras y de los tigres, pueden surgir naturalmente a partir de un estado uniforme homogéneo. Entonces, en este artículo él demuestra que un patrón podía formarse de novo. Entonces, al considerar el desarrollo de un embrión en cada instante a partir de un estado molecular mecánico, Turing empleó un enfoque moderno. Hoy los biólogos del desarrollo investigan con herramientas similares la manera en que los determinantes moleculares y las fuerzas que ejercen las células controlan el desarrollo de patrones en el embrión. O sea, este hombre ya estaba pensando en las células madre, por así decirlo. O sea, desde ese entonces. Biohacking. Así es. Biohacking. ¿Biohacking se llama qué? Que es como un tipo de biohacking. O de biohacking. Sí, exactamente. O sea, hackeo biológico, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Ajá. Si es que, pues no, ya pones que yo soy más de rancho, chicas. Yo acá del otro lado del charco, todavía estoy en el país en vías de desarrollo. Sí, ya como simular ya cosas relacionadas con la biología, o sea, con reacciones, pues, pero biológicas o biológicas. Sí, está muy interesante, a mí me encanta. Así es. Entonces, todo esto inclusive se comenta que aparecen otros patrones de sistemas naturales. Por ejemplo, en los patrones del viento en la arena. O sea, te quedas así que, ¿what? O sea, ¿cómo? O sea, todo esto ahora son inspiradores para las investigaciones de la biología matemática.
Así es. Y pues básicamente esas son las principales contribuciones que les traigo muy interesante del señor Alan Turing. Sí, realmente a mí me dejó impresionada, o sea, bueno, ya había leído sobre él, obviamente, pero sí nos vamos mucho con la parte de, pues, la computadora, la programación, el código binario, o sea, medio lo mencionan ahí, pero sí, pues, de todo lo que le había pasado, pues, de esa traición de su país, y pues, en sí, o sea, sé que, pues, se la atribuyen a su país, pero, pues, de la humanidad, o sea, qué tipo de gente que lo rodeaba pueden permitir que pasen esas cosas, o sea, entonces... Sí, me dejó muy impactada. Pero bueno, vamos, antes de ir a las conclusiones, vamos a la nota divagadora. ¿Qué creen? Por fin les traigo novedad de Artemisa 1 o Artemis 1. Yeah. La NASA lanza su cohete más potente jamás construido para volver a la Luna. La Agencia Espacial Estadounidense lanzó su nuevo y gigantesco cohete lunar, el sistema de lanzamiento espacial, con el objetivo de sentar las bases para una presencia humana sostenible en la superficie de la Luna y de esta manera avanzar el camino hacia misiones tripuladas al planeta rojo, Marte. O sea, esta misión Artemisa es nomás el comienzo, muchachos. El sistema de lanzamiento espacial, o SLS por sus siglas en inglés, es el vehículo más potente jamás desarrollado por la NASA y es la base de su programa Artemis, que pretende volver a poner a personas humanas en la superficie lunar tras 50 años de ausencia. Ahí les vamos a poner las fotos, las deberían de estar viendo, están impresionantes. Esta nota la tomé de BBC, el corresponsal Jonathan Amos. No dice si él tomó las fotos, pero bueno, yo ahí se las voy a poner. Están bien padres, viene el cohete, viene así el despegue y todo el show ahí, las deberían de estar viendo. El cohete despegó del Centro Espacial Kennedy a las 1:48 de la mañana, después de superar los contratiempos técnicos y meteorológicos que han obligado a aplazar el despegue en 3 ocasiones desde finales de agosto. Su misión es impulsar una cápsula de prueba llamada Orión, lejos de la Tierra. Esta nave espacial dará una vuelta alrededor de la Luna en un gran arco antes de volver a casa para aterrizar en el Océano Pacífico el 11 de diciembre. Orión no lleva tripulación, o sea, no lleva humanos, pero si todo el hardware funciona bien, todo está satisfactoriamente comprobado que funciona bien, los astronautas subirán a bordo para una futura serie de misiones cada vez más complejas a partir de 2024. O sea, Artemis 1 es nomás el comienzo como para probar materiales, resistencias a temperatura, etc. Este vuelo supone un gran momento no solo para la NASA, sino para la Agencia Espacial Europea. O sea, la ESA, creo que sí, la ESA ha proporcionado el módulo de servicio para Orión. Se trata de la sección trasera que empuja la cápsula por el espacio. Con esta contribución, Europa espera que se permita incluir a sus ciudadanos en futuros viajes. Actualmente se está planificando las siguientes misiones. La Artemis 3 será el primer alunizaje en 2025 desde la misión Apolo 17 en 1972. O sea, en este 2022 han pasado 50 años. Para el 2000... mucho la atención, ¿verdad? Que tantos años que no hayan llevado a otra persona. Ajá. Para el 2025 van a ser ya 53 años. La misión incluirá a la primera mujer astronauta y la primera persona negra en llegar a la Luna. Así dice, vamos a llamarle a la primera persona, pues, para mí el color no importa, pero pues parece que lo quieren resaltar. Pues qué bueno. Inclusión. Inclusión, exacto, sí. Llegado a ese punto, los astronautas deberían disponer de hábitats y vehículos itinerantes en la Luna. Pero en última instancia, la misión Artemis es considerada como un camino de pruebas para llegar a Marte. El calendario para ello fue fijado desde la administración del presidente estadounidense Barack Obama, este calendario él lo hizo y ahí mencionaba que para 2033 ya esto debería de haber pasado.
Entonces dice, esto lo comentó el administrador de la NASA, Bill Nelson. O sea, él dice, esto es un calendario que estamos siguiendo desde la administración de Obama. Entonces, si va en marcha y él puso que para el 2033 debería estar hecho, pues vamos bien, todavía nos quedan como 10 años. Entonces dice, cada administración sucesiva ha apoyado el programa y el calendario realista que me han pasado ahora habla de que a finales de la década 2030, más tardar 2040, esto va a ser posible. O sea, lo de la llegada a Marte. Entonces, a Marte. Llegaré a Marte. Llegar a Marte. De llegar a Marte. Entonces, pues a mí me emocionó mucho, la verdad no la vi en vivo, ya después en YouTube hay muchos videos, ahí vayan a verlos, vean nuestras fotos. Me emocionó un chorro, o sea, dije, ya, sí está raro como dice Cele que hayan pasado tantos años, pero pues ya vamos a ver. Yo creo que pues se estaban probando nuevos materiales, nuevas tecnologías, quizá más rápido, más eficiencia, más sustentable también, porque pues no es barato, no es barato. Entonces pues ya por fin se tenía desde agosto y ya estamos en noviembre, pero se logró y ahí les vamos a estar dando seguimiento pues cuando hay algún acontecimiento importante relacionado con Artemisa. Y también ya quería comentar que si se acuerdan que quería que mi prima le pusiera así a la bebé que iban a hacer, pues ya nació y no le puso así. Pero es tu decepción del año. No me gusta el nombre. Uh-huh. Sí, no, es que yo como sé, a mí también me gustan los nombres griegos, entonces se lo pierde. Sigo enojada. Pero bueno, ahora sí, pues hemos ahora sí iniciado el descenso de la nave de la divagación. Después de haber decodificado esta enigmática divagavida, tenemos aquí las turbulentas conclusiones de este episodio. Así que abróchese su cinturón para escuchar a Mari. Vamos contigo. ¿Qué conclusión nos tienes del episodio? Bueno, antes de empezar con mi conclusión, ahí me faltó, según yo, mencionar que una parte de lo que mencioné sobre el caso de Turing lo saqué de una nota de La Nación escrita por Carlos Manzoni, porque la verdad es que luego sí hay partes donde dices, este vato como que se ve muy bien lo que hizo. Entonces me olvidó citarlo, eso, y a Bully Magnets, que sí, eso a ellos sí lo cité, y otras fuentes, pero creo que el de Carlos, ya ves que luego aparece en las páginas, pero no quien lo escribió, pero bueno, por eso parte quería empezar. El crédito, sí, el crédito, ahí está. Como dicen, el César lo que es del César, ¿no? Entonces sí. Muy entretenido. Y a Dios lo que es de Dios. Exacto. Y a Turing lo que es de Turing. De Turing. Y a Manzoni lo que es de Manzoni. Ay, no. Bueno, yo pensando en las situaciones que ha de haber pasado Turing, que seguramente él vivía en su planeta y probablemente fue bastante contento, ¿no? Pensaba yo en lo que ha representado para mucha gente, más allá de la homosexualidad, en cualquier otro aspecto social donde no nos acaban de dejar ser nosotros. O sea, hay situaciones donde de manera personal de repente he sentido yo que mejor con esta persona o no puedo ser yo al 100%, y ni siquiera siento que fuera como peligroso, es como, pues no puedo ser porque entonces la otra persona se incomoda o algo. Entonces, cuando he estado con alguien, hablando en general socialmente, amigos, gente, que estás en un lugar y que tú sientes que no puedes ser tú, que no puedes expresarte como tú te expresas, que no puedes como usar las palabras que te gustan y tus ideas, porque la otra persona o te es importante, ¿no? En un caso, no sé, tu familia o tus amigos o igual y personalidades, ¿no? Que a uno no es más complaciente en su personalidad. Yo digo, sí, a mí luego me molesta esa sensación y que básicamente es un poco pasajera porque no es tan social, sino son con personas específicas. Entonces digo, si a mí a veces eso me frustra un poco, el decir es que porque no puedo ser quien yo soy con este tipo de personas o con esta persona, pues no, es como no, pues prefiero no convivir con esa gente.
lo menos posible, porque a mí me gusta ser yo al final del día, aunque a veces ni uno sabe lo que es ser uno, o sea, tú también estás en esta manera interna de aceptarte, búsqueda, de ser siempre, ¿no? Constante. Dije yo, imagínate en ese tiempo tener que rechazar una parte, porque pues la sexualidad es una parte del ser humano, una parte importante del ser humano. Y más allá de que te quieran o no te quieran, es que te digan que es un delito, es que te digan que es incorrecto, porque una cosa es que te digan no me gusta, pero otra cosa es que te digan no estás en lo correcto. Entonces digo yo, ¿cómo se sentiría Turing en su piel y al final de sus días haber terminado de esa manera, porque tuvo que rechazar un poco lo que le digo? Qué fuerte. Y aún así sacó mucho, o sea, no sé si él hubiera sido 100% él, igual le hubiera sido, ¿sabes? Si eso no hubiera sido porque yo creo que lo atormentaba un poco, porque yo creo que siempre atormenta no ser quien eres, ¿no? Siempre es como esa situación. Digo, y estaba viendo justo también la serie de Dahmer, y que hablan mucho de Dahmer en la asesino serial, y que se habla mucho como de esas situaciones que uno rechaza, ¿no? Siendo también homosexual, y también siendo de los años 80, o sea, bueno, o sea, reciente, pues. Y yo, ¿Él era homosexual? Sí. Entonces, como ver todas estas situaciones donde es un aspecto importante del ser humano y no poder ser tú como tú quieres por lo que otra gente opina, es como, wow, ¿en qué momento no podemos ser nosotros? O sea, ¿en qué momento otra gente se siente con el derecho de decirnos qué está bien y qué está mal? Si yo no estoy pasando por sobre de ti, pues no estoy pasando sobre tus derechos, no te afecta lo que yo soy, ¿por qué tiene que ser así? Entonces, digo, me parece increíble que esa situación sea tan reciente. O sea, uno pensaría que es lejano y es tan reciente, incluso la comunidad queer le llamarán, o pues que es todo el tipo de LGBT. Digo, ay, ¿cómo viven? Porque sigue habiendo sociedades así. Yo digo, es que tenemos que avanzar como humanidad en esa parte, y creo que Turing hizo mucho por la computación, pero creo que también se queda como un representante fuerte de la lucha por los derechos de la gente que es diferente y nada más, o sea, es diferente. Y creo que esa pues se vuelve una figura importante porque al final del día no importa tu sexualidad o o sea, lo importante es lo que aportaste, tu esencia como ser humano, más allá de eso. Y es muy difícil bueno, para mí, es muy difícil para mí asimilar, que seguramente yo también tengo mis rollos mentales, ¿no? Pero es difícil para mí como procesar que alguien no esté bien con quien tú eres. O sea, es impresionante y todavía sea un problema para muchas personas. Pero creo que Turing se volvió pues un héroe para mí en ese aspecto y en la computación también. Sí, y que demostró que él, o sea, que no dice nada, quién tú eres o con quién tú estás, no dice no define qué tan inteligente, no define nada de eso, ni qué tan honesto, ni qué tan, no, hay muchas cosas y cada quien tiene sus rollos, pero bueno, aparentemente como sociedad estamos forzados o nos encanta andar aventando juicios ahí, juicio. O sea, que yo también he de tener mis situaciones, pero ya con estas situaciones en mente digo, a ver, a mí no me afecta lo que está haciendo esta persona, la persona sigue siendo persona, está haciendo cosas valiosas por la sociedad, entonces está bien, o sea, quítate cosas, pues también. Sí, exacto. Sí. Para mí, le agradezco mucho lo que hizo por las computadoras y porque gracias a Turing y a sus computadoras e ideas, como dije en un inicio, existen las divagadoras, pero sobre todo es como que exista la libertad de ser quien tú quieras ser en cualquier momento, sin ofender y sin pisotear a otras personas. Eso para mí se lleva pues mi admiración, Turing, en ese aspecto. Y esa sería mi conclusión. Muy bien.
Sí, gracias por resaltarlo. La verdad no nos enfocamos tanto en lo de pues la comunidad LGBTIQ+, no sé qué tanto, pero pero hay una serie que se llama Queer Eye, obviamente los apoyamos, más si son científicos, pues son de nuestro nicho. Y también, o sea, el hecho de pertenecer a esta comunidad tampoco quiere decir que seas una buena persona, o sea, puede haber malas personas, puede haber buenas, pero que eso no sea el factor decisivo que te ponga un obstáculo en la vida, o sea, como dijo Mari, la sexualidad humana es un derecho, o sea, y tú tienes derecho a que te guste lo que quieras, pero bueno, cuando salen ahí mis demonios homofóbicos, porque no voy a mentir, o sea, hay personas, no me considero homofóbica en general, pero hay personas que son gays y no me agradan, entonces pues yo me siento homofóbica cuando no me agrada esa persona, pero no es por el hecho de que sea gay, o sea, puede ser hombre o sea mujer, coincidió que era gay, me cae mal, pero bueno, esa serie me ayudó mucho a, como que tratan mucho el lado, son los 5 fabulosos, que de hecho una de las temporadas es en Austin, miren, no es que otra vez, de sincronicidades, vayan a verlo, Queer Eye se llama, y me encantó, o sea, el enfoque que le dan, ayudar a ellos y... No es científico, o sea, no tiene nada que ver con ciencia, pero es una parte muy humana y a la vez enseñan a la gente, como yo, que es muy ignorante, cosas así como verlo desde el punto de vista psicológico, como dijo Mari, pues entenderlo, a lo mejor simplemente, como decimos, le tememos o odiamos lo que no conocemos, pero ya cuando lo conoces, lo entiendes y dices, no, pues no era un motivo para una castración química, mucho menos para tomar una vida. Pero bueno, Cele, ¿qué concluyes del episodio de hoy? Sí, pues son varias cuestiones, ¿verdad? Nada más quería resaltar precisamente esto, o sea, el hecho de que él haya sido diferente en la cuestión de sus preferencias sexuales. Bueno, una vez estaba yo escuchando un video de YouTube y hablaba precisamente de una mujer transexual y comentaba que ellos tienen que desarrollar mucha inteligencia emocional y se vuelven personas que les deja de interesar lo que les dice la demás persona, se hacen muy fuertes. Y también eso es una cualidad que los lleva a ser extraordinarios, al menos algunos de ellos, como es el caso de Turing, como es el caso de Oscar Wilde, que a mí me gusta mucho ese escritor, y que, por ejemplo, también él fue homosexual y también él sufrió por su homosexualidad y tiene unos escritos, que digo, tanta sensibilidad, tanta magia, y también es parte de las cosas que surgen por este sufrimiento, esta no aceptación, su historia de vida los lleva a desarrollar esta sensibilidad tan extraordinaria. Es triste, sí es, o sea, porque dices tú, híjole, pues no es necesario que sufrieran tanto para tener que desarrollar esta sensibilidad, pero de alguna manera ellos toman esta cuestión tan fea que sufren y la transforman en algo hermoso. En el caso de Turing, pues lamentablemente pues le costó la vida, ¿verdad? Pero sí hizo bastantes aportes y era una persona bastante fuerte porque pues vean todo lo que hizo. O sea, y este tema también me conectó mucho con el cyberpunk, cuando hablamos precisamente del episodio de las computadoras y del metaverso, porque dije, cómo él ya se cuestionaba la conciencia, o sea, lo que nos separa de las máquinas, qué es, y también lo que nos hace trascender, o sea, qué hay más allá, cuando hemos hablado de estos temas, qué hay más allá de la vida, qué pasa después de la vida, cuando se va la luz divina de la vida de los ojos de las personas. ¿Qué es esto? ¿Qué es la conciencia? O sea, él nos definió como máquinas y eso me gustó, o sea, me gustó mucho. O sea, al final llegamos a esta conclusión de que a veces pensamos, no, las máquinas son perfectas y nosotros no, y nada, que es al revés. O sea, no se ha podido lograr imitar la perfección de la naturaleza. Entonces, pues bueno, fue un genio brillante que todo lo veía numéricamente. Y pues gracias a todas sus aportaciones, gracias a la resiliencia, lamentablemente su vida tuvo este desenlace triste, pero bueno, pues lo tenemos presente y lo seguiremos promocionando o hablando de él, de que de alguna manera pues esa es la retribución que podemos hacer, ¿verdad? Ya que no podemos contactarlo espiritualmente, al menos que consigamos a la persona que dijo Dara ya y nos hable en español. Bueno, a mí, las chicas sí hablan en inglés.
Y pues bueno, básicamente esa sería mi conclusión. Me gustó mucho esta Divagavida. Qué bueno que hacemos estos programas porque pues así aprendemos más sobre estos personajes extraordinarios, estos genios. Sí. No, es que las almas son políglotas, es lo que no sabes. Hablan con imágenes mentales que llegan. Sí, ahorita busqué el nombre, es medium, le decían a la señora, medium. Sí. O sea, Sí, ya medium. los medium, o sea, detectan el lenguaje y así. Entonces, pues, un día la buscamos para que nos cuente Turing qué pasó. Y la verdad es de que yo, para conclusión, les iba a contar, a mí lo que más me conectó con Turing es ese lado matemático. Y cuando yo que tenía como unos 15 años, o sea, les estoy hablando de unos 20 años atrás, tenía un amigo sacerdote que era de la Iglesia Católica, pero sinceramente, o sea, no sé qué hacía ahí. Él era como un sacerdote científico, o sea, sabía teología, sabía muchas cosas. Y en aquellos años, o sea, le estoy hablando hace 20 años, me regaló un folleto que se llama Existencia de Dios, todavía lo tengo, 20 años. Órale. 20 años Wow. y yo tenía 15. Quiero conocer tu biblioteca, no me... Yo tenía 15, es un folleto, no es un libro, pero ahí si está. en serio, si alguien lo quiere, les paso fotos o algo. Y ojalá, no creo, ¿verdad? Ya sería mucha ciencia, pero ojalá que lo pudiera contactar porque perdí el contacto. Y esa persona, ese sacerdote, más que enseñarme religión, porque les digo, era como sacerdote católico, pero era bien científico. O sea, yo el primer contacto que tuve con ciencia, así que me ponía a pensar y como a tratar de encontrar esa misma búsqueda que a final de cuentas cada quien llámele como quiera, mente, espíritu, alma, pero esa búsqueda de conectar pues la lógica, lo matemático con lo que pues no tiene explicación, lo que no vemos, ¿no? Como decía en el libro del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Sí, me encanta. Entonces esa búsqueda yo creo que cada quien la tiene a su manera. En mi caso, yo les digo que por esas fechas me volví muy religiosa, o sea, pero pues era una adolescente, no era como que tenía el mejor criterio. Pero sí me quedó muy grabado este folleto, que para nada menciona, o sea, la única parte en la que menciona algo no científico es al final, y es la palabra fe. O sea, el último dice como que, yo siento que como que este sacerdote Arturo se llama, si por azares del destino me ve, ojalá me contactara porque mis respetos, o sea, el conocimiento. Entonces les digo, él como que quería juntar esa parte de la teología San con Agustín. la lógica, También era científico. sí, San Agustín, ajá. Con la lógica, con explicar las cosas científicamente, inclusive de aquí, pues, la primera vez que yo escuché la palabra cosas como inteligencia artificial o máquinas, era de aquí, pues yo tenía 15 años, no sabía ni qué rollo, ni menos programar, ni nada, robot, o sea, mencionó ese tipo de palabras. Entonces le quiso dar como un enfoque a explicar la existencia de Dios, ¿cómo se dice? Pues no religioso, más bien, digamos, teológico, o sea, como conjuntar la teología con la ciencia, el universo, etcétera. Entonces se me quedó muy grabado, o sea, yo me acuerdo que yo duré como un año para entenderle así a todo el folleto porque eran puros términos desconocidos. Y en aquel tiempo, pues no. O sea, yo nunca me imaginaba como que las matemáticas eran la base de todo, pero menciona en varias ocasiones, las dos que encontré, menciona varias, pero hace mucho énfasis en que Paul Dirac es uno de ellos, menciona como que si es que tiene que existir un Dios, y ese Dios definitivamente tiene que ser matemático, o sea, tiene que saber matemáticas porque no hay otra manera. Entonces, y en otra ocasión también lo menciona, en su libro Los Misterios del Universo, el matemático James Jeans, matemático y astrónomo, menciona, el creador del universo tuvo que ser un gran matemático, y el otro señor que les digo fue Paul Dirac, que fue un catedrático de física teórica de la Universidad de Cambridge, y para una entrevista a la revista Scientific America dice, Dios es un matemático de alto nivel. O sea, pone como varias referencias donde mencionan que definitivamente si es que existe un Dios, tiene que ser una persona que sepa matemáticas. Y pone muchos ejemplos, o sea, de máquinas, de funcionamientos de biología, de astronomía, en el que para diseñar eso tienes que ser Dios. Y se parece al libro del gran diseño de Stephen Hawking. Entonces, lo que me intrigó
fue ver que esa búsqueda la tenemos todos a nuestra manera. Entonces Turing también pasó por eso y no me quería quedar como con este mal sabor de boca. Entonces me gustó imaginar esa parte de toda la historia que estuve investigando y que ustedes contaron, esa parte en la que él se encuentra con su amigo, no sabemos si fue su pareja o no, si lo hizo sentir bien, encontrar a alguien que tenga la misma pasión que tú. En este caso pues era por las matemáticas, por la lógica. O sea, me gusta quedarme en ese momento de que al menos pues tuvo la oportunidad, o sea, enfrentar la muerte de un amigo así tan joven, pues nada debe haber sido fácil. Pero al menos me gusta ver que las matemáticas como que lo salvaron, pues de alguna manera era su mundo, la lógica, pues ahora sí que Dios no le da alas a los cerdos, o sea, cada quien tiene su talento, por lo menos él pudo dedicarse a lo que se dedicó. Que mezclaste entre Dios no le da alas a los alacranes y no le den perlas a los cerdos, ¿no? Porque dijiste Dios no le da alas a los cerdos. ¿Qué dije? Sí, sí. ¿Viste? Oye, yo también Dios no le da alas a los cerdos. Eran los alacranes. No le da alas a los alacranes y no le des perlas a los cerdos. Ya lo dejamos y te citamos. Es que es la versión divagadora. Sí, eso es para citarte la frase de Dana. ¿Ya creaste algo? Sí, es la versión divagadora. Bueno, un cerdito volador. Sí, el punto era de que, en conclusión, Sí. bueno, Dios es matemático, a lo mejor Turing es Dios. No, el punto era... La lógica es... Estaba descifrando a Dios. Sí, era un refrán lógico. Galileo Galilei tenía también esa frase: el alfabeto con el que Dios escribió el universo son las matemáticas. Sí, lo menciona aquí también. O sea, todos los científicos, filósofos que mencionaban que Dios era matemático, lo puso él en este librito de que son ni 20 páginas. Pero bueno, en conclusión les decía que me gusta imaginármelo. En uno de los videos que vi estaba como sentado bajo de un árbol haciendo problemas de matemáticas con el amigo. Sí. Me quiero llevar esa imagen y quiero que ustedes también se la lleven. O sea, que a final de cuentas hizo lo que quería, le apasionaba las matemáticas, la lógica, nos dejó este legado que ojalá que les digo que haya la transmutación de almas, no sabemos, para que nos esté oyendo, el que todos usamos, al que todos le sacamos ventaja a nuestro modo, que es apasionante, que es fascinante, y pues eso me llevo. Y nada más, pues ya saben mis frases. Entonces encontré una, no se la atribuyen a él, no sé si sea cierta, y dice: el razonamiento matemático puede considerarse esquemáticamente como el ejercicio de una combinación de dos factores que podríamos llamar intuición e ingenio. O sea, como que esta parte de razonar y la otra parte es la intuición. Y yo recuerdo cuando estábamos en clase de programación, o sea, sí es la parte de razonar, pero la lógica es esta revoltura. O sea, sí razono, pero es como que medio intuyo. O sea, tiene algo de ese tipo de lenguaje que para mí se me hace una inteligencia más superior que la inteligencia pues de razonamiento, que la inteligencia artificial. O sea, se me hace como un tipo así como de inteligencia emocional, pero muy elevada. Entonces yo creo que él la tenía, esa intuición. Me recordó también a Shakira. Las mujeres somos las de la intuición. Pero bueno, entonces ya divagué mucho, hasta alas le puse a los cerdos aquí. Esperamos con todo el alma haberle hecho un poco de justicia a la increíble historia de Alan Turing. Si la contamos mal, o creen que algo estuvo mal dicho, por favor, díganos en los comentarios. O sea, no somos perfectas, pero pues le hacemos la lucha. Háganos saber en los comentarios qué piensan ustedes de esta divagavida. Cuéntenos si ya sabían sobre Turing, díganos datos curiosos que tengan sobre él, cualquier comentario, sugerencia, de verdad que aquí lo valoramos. No olviden suscribirse a nuestro canal, lo valoramos también y mucho. Píquele suscribir. Si nos ve por Spotify, entonces pues ahí no se suscriba, ahí síganos, ahí nos puede seguir y también síganos en Instagram, Facebook page y TikTok, donde compartimos contenido variado relacionado con nuestro podcast, o sea, hacer reels, comunicados, anuncios, los divagamemes, entre otras cosas divagadoras. Y hablando de eso, pues mándenos sus divagamemes, acuérdense, después de cada episodio, y también sus divaganécdotas para el próximo divagatario,
que es el primer martes de cada mes, en este caso el de diciembre. Y es divagatario, cafecito, ya saben, mándenos sus anécdotas en esta ocasión sobre milagros navideños o cosas chidas que le hayan pasado en la época navideña, en las posadas. Nos interesa mucho escucharlos y también aprender de las anécdotas. Y muchas gracias a los que ya son divagadores trastornados que llegaron hasta este punto del video. O sea, ya si llegan ahorita que estamos más para allá que para acá, estamos grabando de noche, entonces eso es nivel trastornado, nuestros favoritos. Entonces de verdad se los agradecemos, sigan interactuando con nosotros, divagamemes, divaganécdotas, likes, dobles dislikes, suscripciones, compartan nuestro contenido para que pues otros potenciales divagadores nos conozcan. Y ojalá que este conjunto estructurado de datos de todo tipo que conformaron el episodio de hoy, aunado a nuestro toque de divagación, haya sido de su agrado. Si así fue, aquí nos vemos en el próximo episodio con mucha más divagación, porque la divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Chao. Chao.